Ok, vale, es un clásico ya que me estoy olvidando cosas antes de empezar el stream. Y tengo mi volumen demasiado alto, pero ya no tanto. De todas formas, creo que no se filtra demasiado. Un poquito nada más, no se filtra demasiado. Bueno, pero de todas formas, es casi imperceptible. Entonces, yo creo que está todo bastante bien. Me gusta este piano aquí de la pantalla de inicio, me gusta muchísimo. Y la intro también me gusta mucho, por cierto. Solo que, como quiero de una vez jugar el juego, pues no me toca demasiado escucharlo como tal. Ok, a ver. Ok, creo que voy a farmear un poquito más, si no me equivoco. Sí, todavía soy capaz de farmear al menos un poquito, no tanto. Pero creo que sí, lo que voy a hacer es farmear un poquito más antes. Sí, porque recuerdo que mayormente el stream pasado fue de farmeo, básicamente. Y, a ver. Y bueno, porque después de aquí de farmear me va a tocar hacer ya básicamente lo que es el simulador de día a día. Entonces no voy a tener demasiada oportunidad para poder farmear. Entonces creo que la mejor decisión va a ser hacerlo ahora mismo. Que no voy a farmear demasiado, simplemente va a ser un poquito lo necesario. Nada más. Y bueno, buscar a Yukiko. Qué raro. ¿Cuánto más farmearé? ¿Un nivel más? Porque de todas formas tengo muy poco. Continuar desde la planta 7. Yo creo que desde la planta 1. Como para ir de a pocos. De todas formas, no me quiero ir mandándome. Oh. Ok, no pulsé nada esta vez. Voy a mandar el SOS nada más. Por un poquito más de puntos especiales. Como para no quedarnos cortos, si es que pasa. Pero la verdad es que lo dudo, como vuelvo y repito, ¿verdad? Nada más voy a farmear un poquito esta vez. Esta ya parece la escalera hacia arriba. Ah, ok. Ok, vale. Préstame tu fuerza. Vamos a enviarle un poquito de ayuda también a los demás. Siendo que la ayuda que me cae cuando es necesaria, pues es bien recibida y hay que devolver el favor también de la misma forma. Ese Shadow de ahí no me vio por alguna forma, por alguna razón. Pero ya se va dando la vuelta. Parece que ese es el límite de su spawn. Ok. Go for a first strike. Ya me cae mucho mejor este Teddy, por cierto. Ok. Un crítico. Bueno, con eso es todo. Me gusta mucho este minijuego de final de dungeon. No, bueno, de final de batalla, perdón. Mitad del dinero. El dinero obtenido en este combate. Ok, experiencia obtenida aumentada. Creo que me va a ir bastante bien. Obtienes una carta de habilidad. Creo que con estos dos... nada más podía elegir uno de todas formas. Bueno, lo mejor es la experiencia. La verdad, para hacer mucho más corto este proceso de farmeo. Siendo que... también quiero... hay un Shadow delante. Por alguna razón no me vio. Parece que andaba de espaldas justo cuando llegamos. Ok, ahora sí. ¡Ey! Un crítico así, nada más de la nada, empezando. Genial. Ok. ¿Por qué aguantó tanto? Debe ser por el 1 más. Tal vez con el 1 más quitas un poquito menos de vida. A lo mejor. No estoy seguro porque, por ejemplo, en Persona 5 no te nerfeaban tanto. Bueno, no te nerfeaban el daño cuando te tocaba el One More, el 1 más, pues.
Conseguir llave del cofre, ¿no? Cambiar arcano. Una de tus cartas se convierte en una carta de arcano, ¿no? Evitar encuentros, tampoco. Más RS. Sí, resistencia. Oh, Ukobak. Ok. Ok, genial. Entonces, a ver, seguimos por aquí. Ok, vale. Ok, nada más me queda esta puerta. Y sí, justamente son las escaleras. Y bueno, hacia arriba nos vamos. Que, pues repito una vez más. Solamente voy a farmear máximo un nivel más, nada más. Porque pues realmente no es necesario. Todo el farmeo que era necesario ya lo hice en el anterior stream. Entonces aquí realmente no es para nada, pero que para nada necesario. Entonces simplemente es para asegurarme un poquito más en cuanto al nivel. Y también es que no quiero sobre levelear a mis personajes, la verdad. Porque, creo que no hay... no tiene límite, ok. No quiero sobre levelear a mis personajes, siendo que apenas vamos empezando el juego. Entonces no creo que sea la mejor decisión, al menos por ahora. Ok, aquí hay otro Shadow. Voy a ocultarme aquí un poquito en el borde de la entrada. Ah, ok, genial. ¡Boom! Ok. Oh, son 3. Ok, este bro, si no me equivoco, es débil a electricidad. Oh, a hielo, ok. ¿Quién es que tenía...? ¿Era Chie quien tenía habilidades de hielo? De hecho. Ok. A ver. Ajá, Chie era quien tenía habilidades de hielo. Oh, falló, mierda. Ok, va. Ok. No me preocupa demasiado, siendo que estos de aquí son de nivel bajo, entonces... ¿qué te puedo decir? Realmente no son una amenaza para nada. Ah, ok. De todas formas voy a curarme, siendo que podría agarrarnos una sorpresa o algo así. A ver. Y nada más que para prevenir más suerte. Cambiar a persona. Ok, recuperar. Yo creo que... A ver. No, yo creo que más suerte. ¿Sabes por qué? Porque como no voy a farmear demasiado esta vez, entonces creo que realmente no es necesario más puntos especiales y de vida, siendo que... Sí, ya lo sé. Justo voy a curarme. Justo eso es lo que voy a hacer ahorita mismo. De hecho, de Yosuke también. Y por qué no, también de Chie. Absolutamente todos. Porque de vez en cuando también los Shadows pueden aparecer como que con una combinación un poco extraña, que no es del todo común. Entonces, más que todo para este tipo de casos, vale más prevenir que otra cosa. Ok, un Shadow rojo. Que eso significa que tiene más nivel que los Shadows regulares. Supongo, porque el juego no me ha dicho nada todavía sobre este tipo de Shadows. ¡Ey! Ok. ¿A qué eran débiles estos? A fuego. Ok, justo tengo equipado a Ukobak, entonces sin ningún problema. Aquí no gritan tanto Persona como en como en Persona 5. ¡Ey! Ajá. Oh, ok. De hecho, creo que todavía no han dicho cómo se llama este ataque de cuando derriban a todos. Al menos aquí en Persona 4. Porque yo lo conozco como All Out Attack.
Porque así se llama en Persona 5. Entonces, recuerdo sí que me presentaron en el tutorial esta mecánica de que cuando se derriban a todos en la party tienen la posibilidad de atacar juntos. Ok. ¿Doble? Bueno, sí, por el una más, claro. Pero este es su último turno, entonces no es necesario. De todas formas, incluso explotando mi debilidad, el hielo, pues, me quitó sumamente poco. Genial. Ok, bueno, aquí los persona de ambos Yosuke y Chie han subido de nivel, pero yo me refería más a subir de nivel a mi personaje. Si no me equivoco es nivel 10 o 11, más no. Entonces nada más quiero esperar a subir de nivel a mi personaje. Porque es el principal. De hecho, si yo muero, los demás también deberían morir. Al menos así es en Persona 5 también. Ok. ¡No! Ok, no. No, de hecho, la acabo de cagar porque con el único que tengo habilidad elemental fuego es con el personaje principal. Entonces, me va a tocar... ¡No! Fuck. Me va a tocar nada más atacar físicamente. Hasta que me toque de nuevo, ¿no? Es primera vez que veo esa animación. Es primera vez que la hace, de hecho. Ok. Ok. Creo que nada más. Eso es todo. Ok. A ver, un momento. Acabo de recibir un mensaje aquí. Ok, no era nada importante realmente. A ver... Oye, ¿cómo se nota la diferencia absurda de clima? Porque aquí en Perú, lo he mencionado anteriormente también y no es un secreto, de que por acá estamos en verano. Pero hoy absolutamente todo el día se pasó lloviendo. Y no lluvia torrencial, ni mucho menos. Electricidad. Solamente con Héroe, con el personaje principal, tengo habilidades de electricidad. Entonces me va a tocar nada más irme a The Brawler. Creo que me acabo de dar cuenta que Chie no tiene demasiada... un crítico. No tiene demasiada... ¿cómo se le dice? Precisión al atacar, siendo que tiene un margen bastante más amplio de error y de fallar. Entonces es algo que voy notando poco a poco también. A ver, ahorcado, resistencia de la persona, sí. No, Sandman ya lo tuve y no me va a hacer falta tener otro, al menos no por ahora. Me puede hacer falta como para combinarlo con otras personas, pero todavía no. Obtienes una carta de habilidad y no, prefiero la resistencia. Chetarme todos las habilidades que pueda. De hecho, lo que voy a hacer ahorita es cambiarme a Izanagi. A ver. Ha salido... una sombra. Ok. Bueno, no... Realmente no es algo de qué preocuparse. Son personas regulares, la verdad. ¿A qué era débil al hielo? Ok. Chie se puede encargar de eso. Siendo que también es resistente a... mierda. Es resistente también el guantecito que todavía no sé cómo se llama su persona. Pero es resistente a ataques físicos. Entonces, no, realmente no conviene. No conviene pegarle
pegarle a todos nada más así por así. Ok. No, no pasa nada. Ah, se escapó. Fuck. El único tema con que se escapen los personas es que ganas menos experiencia nada más. Ah, ok, nada mal. Nada, pero que nada mal. Vamos bastante bien, de hecho. A ver, no hace falta curar a nadie tampoco, al menos por ahora. Y también no me debería preocupar demasiado el curar a toda la party, siendo que... ok, aquí tengo las escaleras. Siendo que tengo bastante puntos especiales con el resto de la party, entonces no es algo de lo que tenga que preocuparme. A ver. Ok, aquí hay una puerta. Oh, ahí hay un cofre de estos especiales que requieren una llave como tal para abrirlos. Pero como nada más me queda una llave, voy a utilizarlo para cuando sea realmente necesario abrir un cofre. Un cofre como tal. ¿Este bro es a fuego? Ok, voy a utilizar mi habilidad. Oh, ya no tengo Ukobak. Bueno, supongo que no será necesario. Además, puedo compensar puntos especiales e intercambiarlos porque me hagan daño, ¿no? Entonces, como tengo bastante puntos especiales con los demás, me puedo curar con Yosuke. Entonces, también puedo balancear de esa forma un poco las carencias, que en este caso son los puntos especiales. Pero, por ejemplo, en Persona 5 también había un ítem, un accesorio que te puedes equipar, que lo que hacía era darte puntos especiales cada vez que inicia el turno de un personaje de la party. Entonces, cada vez que a alguien le tocaba su turno, recibía unos cuantos puntitos. No eran demasiados, pero sí eran lo suficiente como para que se puedan recargar y para que te pases eternamente en un dungeon. Para que no tengas que salir obligado por el simplemente hecho de que te quedaste sin puntos especiales. Entonces, eso era algo sumamente importante en Persona 5. Y supongo que en este también lo ha de ser. Dice, evitar encuentros, conseguir llave del cofre. No, más dinero. Que nos va a venir bastante bien para comprar más accesorios fuera del dungeon. Y para equiparnos mejor, con mejores accesorios. Ok, vale. Ok. Aquí nada más quedaba el cofrecito este. Y pues nada más me toca regresar a las escaleras, ¿no? Ajá, porque no hay nada más de hecho. Y obviamente está la diferencia, ¿no? En Persona 5 los dungeons son totalmente diferentes que en este juego. Y eso es debido a que los dungeons no son autogenerados o generados por patrones o por azar. Cada dungeon en Persona 5 tiene su temática, lo cual quiere decir que dependiendo del boss a vencer o del enemigo de la trama, dependiendo de quién sea, un crítico. Debí pegarle al otro, pero bueno. Dependiendo de a quién te toque derrotar en la trama, se va a generar... Bueno, y es que generar no es la palabra, pero los dungeons son totalmente diferentes a estos. Y también he visto que no solamente en este juego son generados así de forma random, sino que en 3 también, en Persona 3, son de la misma forma. Y nada más por primera vez hasta 5 que los dungeons fueron cuando cambiaron totalmente. Que les agregaron una temática y una personalidad muchísimo más distinguida. Mitad del dinero a recuperar. Y por más... yo creo que esto por un 2 más. Cambiar arcano. No. Ah, bueno, puedo elegir todos ahora. La carta del arcano sol se ha reducido el dinero. Ok. Oh, genial.
Eso sí, me reducieron bastante el dinero por la mitad. Inciso... ok. Entonces los dungeons en Persona 5 pues son dungeons únicos básicamente. Que están hechos especialmente para el arco, para el enemigo y que tiene un propósito y un trasfondo también, ¿verdad? Ok, pero de todas formas este viene a ser el primer dungeon. Yo no me he spoileado absolutamente nada del juego. Lo cual quiere decir que no sé qué va a venir después de este dungeon. O si que este dungeon es el único que hay. No tengo idea, la verdad. Entonces, quién sabe cómo vaya a estar la cosa después, ¿no? Ok, aquí, a ver. Supongo que puedo... Oh, pero tengo a... Ok, creo que no. Vamos a encimarnos en uno solo. Ok. Y es que tienen bastante vida, eso sí, pero básicamente nada más está a un ataque más, nada más. Entonces, remontando a lo que mencioné anteriormente, puedo sacrificar un poquito de puntos especiales por puntos de vida, por daño ocasionado. Entonces, no hace falta realmente en estos casos. Al menos cuando los enemigos no son tan peligrosos y solamente utilizan ataques físicos que realmente no hacen casi nada de daño, ¿no? Porque, por ejemplo, si quitaran un 30%, un 35% de daño de la barra de salud, pues ya sería algo más importante. Entonces es algo que se podría poner muy peligroso, ¿no? Conseguir carta de habilidad más resistencia. Resistencia... Oh. Oh, ok, vale. El ahorcado. The Hanged. Ok, genial. De hecho sí valió la pena sacrificar un poquito. Oh, ok, está de espaldas. Mientras esté de espaldas podemos tener exactamente la ventaja. Este tenía debilidad. Ah, justo electricidad. Aunque me voy a terminar todos. Absolutamente todos mis puntos especiales. Entonces, la misma táctica. Encimarnos a todos. Aunque tiene resistencia, realmente no va a importar del todo, siendo que somos 3 contra 1. Porque si fueran 2 contra 3 ya sería un poquito más diferente. Y más importante si es que los enemigos fueran del mismo tipo. Entonces, ningún problema por ahora. Ok. Creo que este era débil a... ¿A qué era débil? A electricidad, ok, sí. El único que tiene elemento de electricidad por ahora, al menos soy yo nada más. Héroe. Entonces, un crítico justo para terminar clásico. Ok. Bonificación de barrido. Mitad. No, mitad no, pero creo que tengo 3 intentos. De todas formas, no puedo rechazarlo como tal. En posesión. Hubiese tomado mejor el Sandman, ¿no? Fuck. Bueno, de todas formas no lo puedo rechazar. Ah, bueno, dice cancelar. Ok, sí. Ah, no, pero no puedo hacer nada. Le doy a cancelar, pero no sucede nada. Entonces, obligatoriamente tengo que tomarlos. Fuck. Esto no está cool. Sí. Bueno, pero nada más era uno. Supongo que de todas formas valió la pena tal vez. Oh, las escaleras están pronto. Ok. Hay un Shadow acá. Fuck. Y que por cierto me vio también. Ahí viene. Ah, no, pero... Ok. Me vio de nuevo. Fuck. Ok, voy a tener que esperar.
a que se voltee, pues, porque si no la voy a andar cagando. Bueno, ahí sigue y puedo verlo porque pues en las esquinas, en los bordes, no se aplica el ¿cómo se llama? No se aplica el filtro este que no te deja ver hacia adelante. A ver, ¿qué más hay por acá? Por acá no he explorado tampoco, entonces puedo aprovechar yéndome por acá, siendo que el Shadow este está súper pendiente de que si regreso por el camino o no. A ver, ¿qué más? Ah, ya me vio este también. Bueno, a ver. Oh, ese sí se está dando la vuelta. Ok, genial. Boom. Este bro es no tiene debilidades. A menos que tenga debilidad divina o el otro elemento que aquí no sé cómo se llama. A ver. A ver, vamos. Pues lo único sería ir de encimados. Y nada más es solo uno, entonces creo que no me preocupa demasiado. Pero sí es muy fuerte este. Mucho más porque puede invocar a un persona extra. Entonces tendríamos que lidiar con eso también. Oh, genial, un crítico. Oh, y se murió también. A mitad del dinero. Oh, esta persona sí es nuevo. Ermitaño. Ok. Fornias. A ver, de hecho, quiero checar qué tipo de elemento tiene Fornias. No. Y Fornius es el persona atrapado con más nivel hasta ahorita. No, pero no me lo quería poner. Nada más quiero saber qué habilidades tiene. Bufu, ok, habilidades de hielo. Ya puedo cubrir también entonces las habilidades de Chie, pero por el mismo tema que los puntos especiales son bastante escasos por ahora, no lo voy a utilizar demasiado. Tal vez lo utilice para fusionarlo y así. Hay un... Uy, y fue un Shadow rojo incluso. ¿Viene o no? Parece que no. No lo veo. Oh, pero ahí sigue. Ok, sí viene entonces. Ok. Pero se dará la vuelta. Ahí sigue. Lo puedo ver aquí en el borde de la pantalla. Pero no se da la vuelta, huevón. Oye, por cierto, me subieron bastante los puntos especiales. Entonces, ya voy a poder utilizar un poquito más los puntos especiales. Al menos con héroe. Siendo que tenemos un poquito más de cantidad. De hecho, ahora voy a ver si... Oh, me había olvidado que los Shadows se regeneraban incluso sin haber cambiado el mapa como tal. De este no recuerdo. Oh, sí tiene. Ah, ok. Débil a viento. Entonces, Joss que tiene habilidades de viento, no me hace falta utilizar mis puntos especiales, al menos con héroe. Y Garou, que es el movimiento básico del elemento viento. Porque después también con leveleando los personas y tal, suben de niveles también tus habilidades, ¿no? Cambiar arcano. Mitad de dinero. Fuck. Cambiar a persona. Una de tus cartas se convierte... A ver. Oh, genial. Bueno, pues no es uno muy bueno, la verdad. Conseguir llave del cofre es lo único que me queda.
Bueno, pero no nos viene tampoco mal. Limo, entonces descartar nada más. Voy a descartar a Limo. Ah, ok. Hay un Shadow aquí. ¡Ey! Oh, es el mismo. Y pues lo mismo también va. No me preocupa porque tengo demasiados puntos especiales, entonces como si nada. De hecho, hubiera estado mucho mejor que me aparecieran dos. Pero bueno. Y ya, ¿no? Sí. Cambiar persona. Ok. Conseguir carta de habilidad. Más resistencia. Más resistencia. Más dinero, tal vez. Más dinero. Y creo que en lugar de persona, creo que conseguir carta de habilidad. Ajá. Ok. Oh, ok, subimos de nivel, entonces ya nos vamos, entonces. Nos vamos a la burger. Y justamente aquí está también la escalera, aunque es la escalera hacia arriba. Ah, pero puedo utilizar el ítem este, ¿verdad? Para poder escapar. Listo, nos vamos. Nada más, eso es lo único que quería hacer, ¿no? Volver a la entrada, volver a la entrada. Subí creo que como que 3, 4 pisos creo que subí. Voy a guardar la partida. Nada más por si las moscas, ¿no? Ok. ¿Qué más sigue? A ver, ¿cuántas personas tengo? De hecho, tengo los slots de personas full. Voy a checar si es que puedo fusionar uno que otro. O dos. A ver, ¿cuál sería los que podría fusionar? Ukobak lo uso bastante. Apsara que apenas lo obtuve. Y yo creo que Ángel también. Creo que no lo voy a utilizar. ¿Qué habilidades tiene? Garu. Que es lo mismo que Yosuke. Elemento aire. Y bueno. Creo que de todas formas Apsara tiene habilidades para curativas y tal. Pero al menos por ahora, siendo que Chio se encarga de eso, en general no me va a hacer falta. Y Orobas es un persona que... ¿cómo se llama? Que obtuve fusionando también. Entonces, a ver, voy a ver qué puede salir. De repente sale un persona cool. No lo sé, la verdad. Fusionar. Predicción de fusión. Nada, estadísticas extra. Ok. Mejor sería fusionar mañana. Siendo que me gano una estadística. Bueno, una habilidad extra. Zio. Que es elemental de rayo. Dice, usa una persona del arcano. Oh, ok, solo del arcano mago. Pero a ver, ¿cuál es el que tengo? Oh, de hecho, pero es solo Orobas. Ok, quiero ver algo por aquí entonces. Triangular, es fusión triple aquí. A ver, supongamos que fusionamos Orobas, ¿no? Orobas, Apsara y Ángel. Dice Lakshi, creo que se pronuncia. Oh, mira, también está Jack Frost, pero con Fornias. Jack Frost, al menos en Persona 5, es incluso un persona especial, siendo que te lo piden en una misión secundaria también. Pero Jack Frost es bueno, sí, pero pues no demasiado realmente. Lakshi. Mabufu. Ah, mira. Este es el segundo nivel de los ataques de hielo. Tienen debilidad a fuego nada más. Anulamiento de hielo, eso sí. Yo creo que sí valdría la pena. Siendo que ya tengo a Ukobak. Quien
quien cubre el elemento fuego, entonces sin ningún problema. Ok, entonces seguimos por acá. Yo te mostraré el camino. No, de hecho ya necesito regresar. Dejar de explorar. Dice, cuando dejes de explorar y salgas del mundo de la tele, caerá la noche. Puedes recuperar tus puntos de salud y puntos especiales descansando en casa. ¿Quieres volver? Sí. Ok. Entonces ya voy un poquito menos preocupado en cuanto al estar demasiado bajos de nivel, siendo que subimos un nivel extra más. Y creo que aquí pues no hay nada más que hacer. Vamos directamente al cuarto. A partir de hoy puedes pasar la noche en tu habitación. También puedes trabajar fuera si no tienes trabajo. Si tienes trabajo, perdón. Podrás salir de casa para ir a él desde la calle comercial. Ok. Entonces, a ver... Observar... No, si no me equivoco todavía no podía usar nada. ¿Qué programa quieres ver? El canal de medianoche. Ajá. No está disponible por ahora. Creo que... ¿dónde era que me salía el tiempo? Ah, aquí en el calendario. Ah, no, no era en el calendario. ¿Dónde era que me daba...? Ah, aquí mismo. Ok. Hoy es lunes. Ok, miércoles no va a estar para nada disponible el... el dungeon, entonces... Bueno, de todas formas de noche no se puede explorar, entonces no habría ningún problema. Dice, si quieres que el tiempo pase sin hacer nada hasta el día siguiente, duerme en el futón. A lo mejor sueñas algo. A lo mejor. O sea que no es seguro. Te has levantado con el corazón 1000 por hora, pero tu relación con Yosuke se ha intensificado. Ok. Ok. Oh, creo que esto sí lo había visto en el anterior stream antes de terminar. O sea, fue nada más para checar. Ah, de hecho, sí, ¿cómo se llama? Estuve checando el overworld un poquito. Para ver qué tipo de actividades habían y tal. Entonces, no hay demasiadas. Y exploré bastante el overworld. No había demasiado tampoco que explorar. Entonces, pues nada más tengo que ir a un club de la escuela. Ajá, y justamente aquí están hablando de los clubes. Ok. Las clases han terminado por hoy. Tras varios días de lluvia, llegará la niebla. Prepárate para la acción. ¿Recuerdas que te han dicho que puedes unirte a un club de deporte? Tal vez descubres cómo unirte a uno si visitas la sala de profesores en la primera planta del edificio de aulas. Tendrás oportunidades de conocer gente en el pueblo o en el instituto. Puedes desarrollar vínculos sociales con algunas de estas personas si interactúas con ellas. El tiempo pasará cuando desarrolles vínculos sociales. Esto afectará en el resultado de una persona fusionada. Si creas un persona del mismo arcano que el vínculo social que has creado, esa persona recibirá una bonificación de experiencia tras la fusión. Ajá. Busca a gente con la que puedas crear vínculos sociales. Ok. De hecho, me voy a ir a la calle esta comercial, si no me equivoco, ¿qué es que se llama? Edificio de prácticas. Ah, no, todavía. Ir al pueblo. Tell me why. Residencia. Calle comercial. De hecho, este tema de Yunes, creí que iba a ser así como que un centro comercial enorme que podías explorar y tal. Y la verdad es que no, simplemente es como que un cuadro nada más. Es como si fuese una habitación y ya. Lo cual me decepcionó un poco. Aunque puede ser que más adelante en el juego también como que se abran nuevas zonas y tal, ¿no? Bueno, hoy sí voy a aprovechar lo que es el bufeo.
de fusionar 3 personas con un persona del Arcana Mago. Entonces, Apsara y Angel. A ver, Angel, ¿qué me daba? Garu. Ok, lo mismo que tiene Yosuke, pues, ¿no? Lakshi. Gurulu. Ah, no, Gurulu dice. No, vamos con Akshi nada más, siendo que Izanagi va a ser mi persona principal. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a fusionar en el futuro. Por supuesto que puedo hacerlo, pero al menos por ahora creo que no es necesario tal cual. Lo lamento, pero careces del nivel suficiente para crear esta persona. Fuck. No me van a cobrar dinero por nada más por fusionarlo. Porque en Persona 5 me cobraban dinero si es que quería fusionar un persona de nivel mucho más alto que el que tenía actualmente. Bueno, entonces pues no se va a poder, ni modo. Una fusión normal entonces. Ouroboros y... Ah, mira, ya sea con Apsara o Angel o Ángel, recibimos el mismo Valkyria. Que es de ¿cómo se llama? De elemento hielo. Pues no está mal, pero hubiese sí querido algo más. Senri. Ok. Un persona furro. Dia, Makayan y Aji. ¿Aji qué era? Daño fuego. Ok, vale. Entonces, yo creo que... A ver, pero ¿qué habilidades tiene Garu? Y tiene... Ok, yo creo que con Apsara será lo mejor. Siendo que tiene habilidades curativas también. Que puedo cubrir, por cierto. Que las tiene Chie, pero no siempre las va... no tengo por qué utilizar a Chie siempre que quiero curar. Entonces, creo que me vendría bien. Y de hecho vamos a recibir una habilidad extra de electricidad por el bufeo del Arcana Mago. A ver, de Kaya anula las bonificaciones de estadísticas de los enemigos. Neutraliza pánico. Creo que Dia... a ver. Pensando a lo mejor... bofetada es histérica. Inflige daño físico leve a un enemigo y probabilidad de furia. Es que es leve. Entonces esa habilidad ya la tengo. Entonces creo que no. Yo creo que Decay estaría bien, ¿no? Anula las bonificaciones de estadística. Lo cual... cada bufeo que se tire un enemigo, pues... No va a ser O sea, se lo va a borrar básicamente. Va a regresar a su estado natural. Restaura un poco los puntos. Patra neutraliza pánico, miedo y furia. Yo creo que como Chie ya tiene Dia, pues creo que me vendría mejor, de hecho. Para curar los estados también infligidos. Parece que no tienes ningún rango en el vínculo social fuerza. Creo que tendría que aparecer ya. No entendí eso. No podrás otorgar poderes adicionales a esta persona, ¿está bien? Pues en algún momento va a suceder, ¿no? Pero no me va a dar la posibilidad de tener el elemento electricidad. Porque se supone que sí me lo iba a dar, pues, ¿no? Nada más de requerimiento se necesitaba el Arcana Mago. Soy Valkyria. Presenciarás mi poder con tus propios ojos. Debido a las condiciones actuales de la predicción de fusión, Valkyria ha ganado poder adicional. Oh, genial, ahí está. Ajá. Genial. Aquí cubro un elemento más entonces. Que ya tenía, por cierto, pero... de todas formas, me es útil para después también, si quiero fusionar a esta persona con algún otro,
puedo transmitir esas habilidades también. Entonces, súper cool, de hecho. De hecho, voy a ver si es que puedo fusionar a Valkyria y Ángel. Sylphide dice. Tiene Garu, Sukukaya. Aumenta la propiedad de golpe. Evasión, ok. Neutraliza... No, mira, justo es básicamente el mismo persona. Casi tiene las mismas habilidades. Y no, realmente no voy a fusionarlo, al menos por ahora. Creo que con eso estamos bien. A ver. Estudió en la biblioteca, en la televisión, club de deporte. Estudió en la biblioteca, en la televisión. Yo creo que voy a volver a la escuela para el club de deportes. Pero antes de eso, quiero ver aquí lo que son las armaduras. Ok, esta ya tengo equipada. Ok, lo mismo con Yosuke. Y estas zapatillas sí las voy a comprar para Chie. Ajá. ¿Quieres vender? Ajá. Ok, genial. Bien. Armadura, lo mismo. Ok, para Yosuke. Y las vendemos y las equipamos también a la vez. No. Ok, Chie ya la tiene. Ya tiene armadura. Accesorio. Aumenta la fuerza en 1. Ok. Y este aumenta la resistencia en 1. ¿Qué? No estoy entendiendo algo. A ver. Alfiler de viento. No entiendo esa parte de arriba. Ok, creo que es el ítem que va a suplantar. Ok, vale, creo que ya entendí. Reduce el daño de viento. El daño de viento. Y este es... aumenta la fuerza. La fuerza básicamente es para las habilidades físicas. Y resistencia es para la defensa, obviamente. Yo creo que por ahora no voy a comprar accesorios, tal vez. ¿Vender? No, vender no. Y ya me voy entonces. Ok. Ok, compré todo lo necesario por ahora. Y como es 19 todavía no puedo agarrar un trabajo. Ya que está ahí... Se supone que el 20 es que puedo tener un trabajo apenas. Voy a comprarle medicina. Ajá. Voy a comprarle 3 para tener 5. Y sí, son un poquito caritas. Y bueno, sí me va a tocar. ¿Cuántos tengo? Ok, tengo 4. Es necesario tener de este tipo para poder escapar de la dungeon cuando se requiera. Básicamente sirve muchísimo para el farmeo, entonces ningún problema. Medicina cara. Creo que lo demás por ahora no hace falta realmente. Ok. Ok, entonces, ¿qué más sigue? Ok, voy a checar bien las fechas por aquí. ¿Y tú? Perdón. Tengo que hacer recados para mi hermana, si fuera un trabajo. Ok. El anuncio dice que se puede solicitar trabajo a partir del día 23, pero es imposible que me contraten a mi edad. Bienvenido, nuestra comida está recién hecha y sabe deliciosa. ¿Quieres comprar? Creo que no, al menos no por ahora. A ver si es que me pide algo el niño. Atrapar, ajá, croqueta de carne. Ok. De hecho, esto también lo hice finalizando el stream de la última vez, pero bueno. No, espera, a ver. Me acabo de confundir. ¿Croqueta de carne creo que dijo? Pero es que aquí ahorita en el menú salía brocheta de carne. Ajá, dice croqueta de carne.
Tell me why. A ver. Dice super croqueta. Croqueta de carne a la parrilla. Supongo que ha de ser esto, pues, ¿no? Ok. Más que todo, este niño... Ok, sí se puede. Este niño siempre te da un ítem importante, al parecer. La verdad es que no tengo ni idea. Todavía necesito también investigar este tema de... Bueno, no sé para qué sean estas otras bebidas, sinceramente. Ok, terminamos aquí. Supongo que después santuario. Oh, no, ok. Después no había nada más, si es que no me recuerdo. Oh, no, me acabo de confundir. Quería salir. Ajá. Porque nos regresamos al instituto para ir a checar ya lo que es el club. ¿Era aquí lo de... irte del instituto? No. Ok. Ok, se supone que por aquí están los clubs en los que puedo pasar mi tiempo. No, a ver. Edificio de prácticas, primera planta, pasillo. Ok, debe ser aquí entonces. Es el aula de costura. Ok. Economía doméstica. Aula de música, vacía. Ajá, ok. ¿Qué dice? A lo mejor deberías visitarla cuando puedas unirte. Bueno, supongo que todavía no. ¿Y aquí? Laboratorios de ciencias. Oyes una voz misteriosa en su interior. Ok. ¿Qué es esto? ¿Son los baños? Ah, baño de chicas, ok. Parece que es la sala de reuniones que usa el club de teatro. A lo mejor deberías visitarla cuando puedas unirte. Bueno, todavía no, entonces en la sala de reuniones. Ok, parece que... Ok. Bueno, pues se supone que era en el primer piso, pero pues en el primer piso no hay absolutamente nada disponible. Tú eres el estudiante, sí, yo soy ese. Ajá. Ok, nada útil por ahora. Es el aula de arte. El club de arte está reunido. Ok. Mejor no molestar. A ver. Suspiro, ¿qué ganas tengo de que mi arte... ok. Ves unas cuantas personas haciendo manualidades. ¿Las habrán castigado? Aula de lengua. ¿Es lo mismo aquí? Ajá. Aula de sociología. Bueno, eso es esa era la conversación de estos dos chicos, que la chica quería a fuerzas hacer que el bro se dé cuenta que le gusta. Aunque parece que aquí no hay nada en esta planta, porque ya no hay más como subir. Ajá, estas escaleras nada más dan hacia abajo, entonces nada más toca esta de aquí. De hecho, voy a partir desde el primer piso, como para cubrir también el primer piso. Edificio de aulas. A ver, aula 1, 3, siéntela, ajá. No, ok, nada. Sientes la... Ok, es el mismo salón. Es el mismo salón. Ok, supongo que todos tienen el mismo diálogo. Pero qué raro, se supone que en el 19 ya podías unirte a cualquier club. Bueno, no cualquier club, pero a uno que otro. Oh, mira, a lo mejor puedes preguntar sobre cómo unirte a un club. Entrar y preguntar sobre los clubes. A ver, antes de ir, quiero hablar... A ver, no me suena tu cara. Eres el estudiante nuevo de segundo año. He oído que eres... Ajá. Bueno, esto ya lo había leído, si no me equivoco.
Aquí es lo mismo. A ver, todavía no. Ok, voy a ir de este... A ver. ¿Ya estuve de esta parte? Sí, ¿no? Ajá, sí, porque me acuerdo de este bro que estaba mirando a la ventana. Ok, voy a ir entonces de una vez a preguntar... por los clubes, ¿no? Ajá. Oh, mira, ahí está el profesor este gruñón. A ver. ¿Que quieres unirte a un club? Uy, no, yo sé lo que pretendes. Tú lo que quieres es conocer chicas, ¿verdad? Admítelo. Oye, pues, el aspecto social nunca se niega, ¿no? Escúchame una cosa, los clubes se va... No entiendes por qué, pero ha acabado soltándote un sermón. Bueno, ¿sigues teniendo intenciones de unirte a un club? Preguntar por los clubes de deporte, clubes culturales, clubes en general. Ajá, en general. 2 clubes culturales a la vez. ¿Intentes exprimir al máximo tu vida de estudiante? No te puedes apuntar a 2 clubes de deporte o culturales a la vez. Solo a uno de cada. ¿Entendido? Supongo que esto es para incentivar el aspecto de rejugabilidad. Para que en esta partida te unas a uno y en otra a otra, pues, ¿no? Bueno, hemos terminado ya. No lo sé. Podría ser a cualquiera. No tengo idea realmente. Bueno, supongo que... Ajá. Y es que esto también... Si es que lo pienso de un modo RPG, esto también dependerá de a qué tipo de personajes vamos a ser capaces de tener acceso. Bueno, no lo sé, podría ser cualquiera, pero para hacer mi primer partida... creo que a mí me llaman el deporte por ahora. Siendo que no tenía como que divisado unirme a un club cultural. O sea, nada más estaba como que estoy con la mentalidad de que en Persona 5 puedo leer libros. Entonces con eso podría compensar. Y también está el tema de que puedo comprar libros en este juego. Entonces tal vez se pueda compensar de alguna u otra forma. No lo sé realmente. Pero entonces me voy con deportes, sí. Intentando sudar un poco, ¿eh? Puedes apuntarte al club de fútbol o al de baloncesto. Sal de la sala de profesores, gira a la izquierda y cruza la puerta del fondo para llegar al club de deporte. Por cierto, se reúnen los martes, jueves y sábados, excepto cuando llueve. ¿Lo has pillado? Bueno, ¿hemos terminado ya? Puedo preguntarle por ambos, a ver. Vaya, qué pena. Puedes apuntarte a los clubes culturales a partir del 25 de abril. Entonces ni cagando me apunto a esos, pues, ¿no? Porque todavía falta un montón, apenas estamos marzo. Podría ser perfectamente una lección. No es tan fácil conocer chicas, ¿no crees? Me voy a los de deportes. Vete ya a casa. ¿O es que sigues aquí porque has quedado luego con una chica? Este bro obsesionado con las chicas. Ok, me dijo que me fuese derecho y a la izquierda, ¿no? Ya, me... No, ok, no me... Ok. No es aquí. Tampoco aquí. Es lo mismo aquí también. No es aquí. Y aquí. Creo que no estoy donde debería estar. A ver. Vamos a tomar... No, a ver. Este de aquí.
Desde aquí puedes ir al gimnasio o a la pista. Parece que los clubes están entrenando. ¿A qué club quieres unirte? ¿Al de baloncesto o al de fútbol? Aquí el de fútbol creo que se refiere a fútbol americano, ¿verdad? Ahora que caes, ¿recuerdas las palabras de Igor? A medida que creas vínculos con otros, tus vínculos sociales se desarrollarán gradualmente. El poder de esos vínculos sociales es lo que determina las habilidades de tu persona. Te preguntas si puedes crear un nuevo vínculo social aquí. ¿Quieres unirte al club de fútbol? ¿Pedir primero un tour? Estaría bueno eso, ¿no? Aunque probablemente me vaya a consumir tiempo. Gimnasio del Instituto Yasogami. Has ido a ver al equipo de baloncesto. Jugador de baloncesto. Buen lanzamiento. Empecemos con unos ejercicios básicos. Ah, mira, sí es fútbol. Es fútbol real, no fútbol rugby, pues. Si es fútbol, entonces fútbol es. El fulbo es. El fulbito. Pista del Instituto Yasogami. Aunque no juegan en gras, juegan en, pues, tierra. Ni siquiera losa, solamente tierra. Has ido a ver al equipo de fútbol. Oye, esto no es muy inusual para Japón. De hecho, creo que en Japón el béisbol incluso es mucho más popular, ¿verdad? Ese es el instructor, pues, ¿no? Que por cierto, en su panel no tiene las mismas prendas, pues. Porque en su modelo 3D, pues simplemente es un buzo de deportes regular. Todos en fila. Ahora haremos lo que más nos gusta, sprintar. Que sprintar es correr a máxima velocidad. Ok, ya decidí entonces. El fulbito. Oh, perdón si se escuchó. Profesor de educación física. Oh, mira, esto va a ser como que una hora tradicional latinoamericana de educación física, jugando al fulbo. Todo el mundo atento. Se incorpora un compañero nuevo. Todos conocen a Estefano, ¿verdad? Es de la ciudad y seguro que quiere lucirse con los movimientos que ha aprendido allí. Tenemos la temporada en el bote. ¿Cómo que en el bote? Estoy hasta pensando en nombrarlo capitán del equipo. Ah, qué exagerado el profe. Oye susurrar a los demás jugadores de la ciudad, ¿eh? Seguro que jugaba en un equipo de los grandes. Tch, mira al urbanita ¿Urbanita? Seguro que se cree mejor que nosotros. Comparados con él, somos unos paletos. ¿Te importaría dedicar unas palabras al equipo? Es un placer conocerlos. No parecen muy simpáticos. Profesor de educación física. Venga, empecemos con unas vueltas. Hoy limítate a mirar. ¿Cómo que limítate a mirar? What the fuck? Se entrena los martes, pero hoy es martes, pues ¿por qué quieres que nada más me quede mirando? Jueves y sábados, siempre que no llueva. Pero correr es solo correr, ¿no? Es como si van a hacer algo como que súper específico que me va a tomar tiempo aprender y tal. También nos tomamos libre la semana anterior a los exámenes, así que aprovecha para estudiar, ¿vale? Ok. Los otros jugadores no muestran interés en ti y se dispersan por la pista. Pero pues también el profe me dijo que no corriera, que no participara, entonces ¿cómo? What the fuck. Jugador de fútbol. ¿Qué, este bro no es el profe más bien? Creí que era el profe, huevón. Y este bro en su modelo parece que tuviera 40 años, hermano. En su panel sí se ve relativamente más joven, pero de todas formas
fácilmente podría estar entre los 25 y los 35 también. No te lo tomes a pecho. Tú esfuérzate y diviértete. Ok, vale. Daisuke Nagase. Habló. Soy Daisuke, dijo. Nagase. Voy a segundo como tú. Un placer y somos de la misma edad incluso. Yo, Daisuke, you waiting for a special invitation? Ok. Buenas, tú eres el nuevo, ¿no? ¿Este no era el bro que estaba en las clases de básquet, de baloncesto? ¿Te has apuntado al equipo de fútbol? Sí, es él, pues, ¿no? Fenomenal. Necesitan toda la ayuda posible porque son unos mantas. Sí, ya me voy dando cuenta. Ni que el de baloncesto fuera mejor. El bocazas, el bocón se llama Kou. También va a nuestro curso, pero juega en el equipo de baloncesto. Koichijo. Ajá, voy camino de convertirme en el mejor jugador del equipo. Ok. Bájate de las nubes, le dice. Y espérate, porque eso no es todo. Soy muy inteligente. Si necesitas ayuda con los exámenes, avísame. ¿Qué te parece, novato? ¿Eres un tío listo? No lo llames así. No te pases con el que el equipo ya se la tiene jurada. Ya me lo imagino. Un pijo. Un pijo es un pituco. Pero, o sea, que sea de la ciudad no tiene nada que ver con que sea pituco. No tiene nada que ver con mi estatus social. Un pijo, un cuico. ¿Cómo se le dice en Argentina? Ya lo olvidé, huevón. Ya lo olvidé cómo se decía en Argentina. No tiene gracia. Bueno, mientras sepa darle patadas al balón, seguro que luego cae bien. Sí, es básicamente lo que nos pasa a todos, supongo. ¿Has jugado al fútbol alguna vez? Sí, un poco. Entonces tardarás más de lo que imaginaba. ¿Te has hecho amigo de Ko, del equipo de baloncesto, y de Daisuke, del equipo de fútbol? Te han aceptado a pesar de que el resto del equipo se ha mostrado hostil contigo. Sientes que entre ustedes tres se empieza a forjar un vínculo. What the fuck? ¿Uno solo? Por ambos. Yo soy tú, tú eres yo. Has establecido un nuevo vínculo. Recibirás una bendición cuando crees personas del arcano fuerza. Ok. Has establecido el vínculo social compañeros deportistas del arcano fuerza. Puede que consigas experiencia extra al fusionar personas del arcano fuerza. Ok. Mierda. Voy con retraso con las vueltas. Espérame y volvemos juntos a casa. Vale, voy a cambiarme. Nos vemos en un periquete. ¿Qué expresiones tan extrañas? Ok. All right, let's go home. Terminas de verlos entrenar y vuelves a casa con Ko y con Daisuke. Mira, entonces sí regresamos juntos. Para ser primera vez que nos conocemos. Pues está bien, supongo. Después de clase. Bienvenido. Ok. No parece que Dojima esté en casa. Pues casi nunca está en casa. ¿Vas a escabullirte a la ciudad por la noche? Mira. Puedes escabullirte por la noche cuando Dojima no esté. Pero carajo, no es la primera vez que Dojima no está por las noches. E incluso han sido muchas veces. Y apenas el juego me está dando la posibilidad. Sin embargo, estarás demasiado cansado para salir si has explorado el mundo de la tele ese día. Así que ten cuidado. Ok.
En el instituto la gente tiene actividades de club. La profesora nos ha hablado hoy de ellas. A ver. Miércoles. Mañana va a estar completamente nublado. Esta es la predicción semanal, ¿ok? Pues no hay nada extra por aquí, como siempre, creo. Hay un vaso a medio comer de ramen instantáneo. Ok. A ver, ¿qué tanto puedo explorar de noche entonces? Y pues no está nublado. Lo cual quiere decir que andamos... No, a ver... Rivera. Andamos, seguros de que nos estén, asesinando y de que después nos cuelguen en una antena de TV. El perro está escarbando con una determinación admirable. Ok. ¿A dónde quieres ir? ¿Calle comercial? Tell me why. Ah, bueno, en el día ya no es la cancioncita regular, pues, ¿no? La tienda ya ha cerrado hoy. Ok. A ver, en la noche, ¿qué ha hecho? Tiempo con Yosuke. Tiempo con Yosuke es lo que más veo. Estudió en casa, pero todavía no puedo estudiar porque no tengo nada de libros. Pescó en el río. Supongo que eso de pescar ha de ser New Game Plus, ¿no? Y lo de estudiar también. Comió en Aya. ¿Podré pasar tiempo con Yosuke? No creo, la verdad. Y es que aquí no es como en Persona 5, por ejemplo, que puedes llamar a tus amigos para ver si están disponibles para hacer alguna actividad. A ver qué dicen ellos. Muy bien, a por el siguiente bar. Arcadas. ¿Arcadas? ¿Qué es arcadas? ¿No será carcajadas? Ah, su jefe está borracho. Ok. Ah, estuvieron aquí en el barcito de la señora, ¿no? Que de día es una y de noche es otra. Ay, madre, has vuelto. No te había dicho que ya no. Este no es lugar para alguien como tú. Vete a casa. Aunque si estuvieras dispuesto a proporcionarme gemas, otro gallo cantaría. Gemas. Parece un nombre clave de algo. ¿Qué dice? ¿Eh? Un momento, ¿qué es eso? Parece que llevas algo impresionante contigo. Pues claro, unas piedras preciosas y brillantes. ¿Por qué no? Hacemos un trato. ¿What? Oye, ¿quieres escuchar mis problemas? Tengo un pequeño... Se llama Akihiko. Pero últimamente da igual la comida que le ofrezca. Se niega a comer. ¿Es porque trabajo por la noche? ¿O por... podría ser que se haya dado cuenta de que no soy su verdadera madre? Pues dependiendo de quién sea Akihiko, porque pues no sé quién será. Podría ser un perro o un gato. Estoy tan preocupada que no puedo ni dormir. De pronto, el pez comienza a nadar alegremente en su pecera. ¿Akihiko es el pez? Ajá, exactamente, es el pez. Parece que quiere comerse tu mariquita Tatsuhime. Ok, por favor, ¿no vas a dejar que mi pequeño se coma ese bicho? No quiere comerse las migas de pan que le he dado. A este paso... Por favor, mi pequeño es el único apoyo emocional que tengo, te lo suplico. Y supongo que tenemos que darle la mariquita para que no se muera, ¿no? Pero sí, pues, ¿por qué no? Yo digo, a menos que la mariquita sirva para otra cosa, pero pues por ahora no he
averiguado si es cierto o no. Entonces, pues hay que dársela. Se va a morir seguro el pez y la señora se va a poner triste, ¿eh? Gracias, eres muy amable. No me importaría que ahora intentases ligar conmigo. Era broma. Ajá. No te lo tomes todo tan en serio. Toma, aquí tienes tu cena. Que por cierto, somos menores de edad. Entonces, es un tanto extraño, pero bueno. Toma, aquí tienes tu cena. Akihiko. Y para mí, la hostess. Pone tu mariquita Tatsuhime dentro de la pecera. Ha salido algo de la boca del pez. Dios mío, es un anzuelo. Mira, necesitaba justamente un anzuelo para un señor que también lo necesitaba. Akihiko, ¿de dónde lo has sacado? Resulta que mi chico tenía un anzuelo clavado en la garganta. Por eso estaba tan triste. Qué alivio, seguro que ahora se pondrá bien. Muchas gracias. Objeto clave, anzuelo. Oh, ok, entonces así es como obtienes el anzuelo. Porque de hecho me había pasado prácticamente por todas las tiendas a las que puedo acceder por ahora en el juego y nunca encontré ningún tipo de anzuelo. Me alegro de que ya estés mejor, Akihiko. Ten, toma migas de pan. Recuerda contar hasta 20 antes de tragar. El pez de la pecera ignora tus migas de pan por completo. Hostess del Shiroku. Ahora que ya está recuperado, se está dejando llevar y hace peticiones extravagantes. ¿Me va a dar más misiones secundarias de qué traerle de comer al pececito? Que no es un pececito, por cierto, se ve enorme. Conocí a un hombre que era igual. ¿Quieres que te dé migas de pan? Si quieres, te doy. Bueno, pues no me dio a elegir tampoco. No me dio a elegir decir que no. Te daré más migas de pan si me traes mariquita Tatsuhime para mi pequeñín. Intercambiar objeto. ¿Objetos necesarios? Supongo que se refiere a lo de la mariquita. ¿Objetos necesarios? No entiendo. Selecciona el objeto que quieres. Cantidad. Ok. A cambio de esto me dará el objeto que aparece debajo. Alejandra Magatsu, Piedra Mondo, Piedra Kaio, Piedra Ryugu, Anhidrita. Creo que eso conseguía en el dungeon también, ¿no? Anhidrita, calcita, amolita, meteorito, cuarzo lechoso, jaulita, heliotropo, piedra Ryugu, florita, lolita, cuarzo azul. Ok. Parece que son materiales de algo. Bueno, pero todavía no tengo nada para intercambiar, entonces no es necesario. Supongo. A ver. Es Aya. Aquí es Aya. El restaurante chino. Dice, puedes aumentar tu conocimiento, diligencia, comprensión, carisma o coraje con algunas actividades. Si alcanzan ciertos niveles, podrás conocer a nuevas personas o desbloquear misiones. Ok. Hay un cartel. La especialidad de hoy es el combo de Mapo Tofu por 800 yenes. Mapo Tofu. 800 yenes, que no es nada barato, por cierto. 3 tipos distintos de tofu. Picante, ultra picante y picalicioso. Tienes la sensación de que este plato podría aumentar tu coraje. Lo del coraje me recuerda a que no le pude decir a que no le pude pedir el teléfono de Chie nomás porque sí. Tienes 1633 yenes. ¿Vas a pasar tiempo aquí? Todavía no, porque todavía necesito explorar más lugares. La tienda ya ha cerrado hoy. No me deja interactuar con
con el vending machine. Bueno, con la máquina dispensadora. El viejito, ¿qué hace de noche aquí? ¿Qué haces fuera tan tarde? Justamente estaba diciendo lo mismo de usted, señor. Ten cuidado, que hay fantasma por aquí. Fantasmas. ¿A poco sí? ¿A poco sí muy espectral? El santuario está rodeado de oscuridad, tranquilo y silencioso como la propia muerte. Te recorre un escalofrío por la espalda. Ni que fuera un cementerio, ¿o sí? Parece que tu coraje tiene que ser al menos amable para entrar aquí. Ni modo. Bueno, entrando en el restaurante chino, creo que era. En eso me puede... Oh, mira, es Yosuke. Supongo que con eso puedo subirme el coraje, ¿no? Esta máquina expendedora vende bebidas por 120 yenes cada una. Tienes... ¿Qué vas a comprar? Es lo mismo. ¿Y es lo mismo? También es lo mismo. Ok, antes de hablar con Yosuke, porque parece que un montón de gente habló con Yosuke y pasó tiempo con él. A ver, voy a pensármelo, pero primero voy a... ¿cómo se llama? ¿Cuál era la ribera? La ribera era el... ok, el laguito este. Calle comercial. Voy a terminar de explorar. Oh, ¿ya no se puede ir a Yunes a estas horas? Volver a casa. Supongo que ya no me da tiempo, ¿no? ¿O será porque Yunes está cerrado? Es que es de noche. Y el juego tampoco especifica qué tan noche es. Pues han de ser más de las 10, seguro, ¿no? Ok, supongo que... supongo que podría pasar tiempo con Yosuke. Calle comercial. A ver, dice... Pasó tiempo con Yosuke, comió en Aya, estudió en casa, y no tengo cómo estudiar porque no tengo ningún libro. Entonces yo creo que sí va a pasar tiempo con Yosuke, ¿no? Por cierto, antes voy a guardar la partida. Listo, ahora sí, nos vamos a ver dónde está Yosuke, pues. Mira, ya no está el señor. Ya se... mira, está por acá. ¿Qué hace usted acá también? Anda caminando toda la calle. A ver. ¡Yo! Buenas, parece que la niebla sigue sin parar. Niebla, pero pues está todo despejado. ¿De qué niebla me hablas? Bueno, mantengamos la calma. Si nos entra el pánico, la liamos. Oye, ¿te apetece charlar un rato? De vez en cuando no viene mal cambiar de rollo. Si sales por la calle comercial de noche con alguien con quien hayas forjado un vínculo social, podrás fortalecerlo todavía más. Ten en cuenta que el vínculo social no puede subir de rango por la noche, ya que no pasan tiempo juntos. Ya que no pasan tanto tiempo juntos. Ok, vale. Ok, aquí aplica lo mismo que en Persona 5, que pasar tiempo no te asegura... O sea, pasar tiempo con un amigo no te asegura que va a subir de nivel a la arcana, simplemente que te va a dar más posibilidades de subir de nivel, ¿no? En la siguiente ocasión. Entonces, si se trata de eso, sí, claro. Los días de los que dispones para forjar vínculos en Inaba son limitados. Puedes fortalecer los vínculos sociales por la noche y subirlos de rango al día siguiente. Yosuke parece preocupado por ti. ¿Por mí? A lo mejor deberías hablar con él y relajarte un poco. ¿Quieres pasar la noche con Yosuke? Eso no suena muy bien, pero sí. Yep. Yosuke parece contento.
Ok. Ta, ta, ta. Ah, ¿no va a hablar? ¿No tiene diálogos aquí? Porque, o sea, cuando pasabas tiempo con los personajes en Persona 5, sí tenían diálogos actuados por voz. Entonces aquí no. Supongo que me va a tocar seguir leyendo. Dice, bro, no se puede tener más mala suerte. Justo te mudas y empiezan los crímenes. Esas cosas aquí no pasan. De hecho, nunca pasa nada. Bueno, tú avísame si te aburres. Si no te importa que me acople, podemos quedar con quien quieras. Me las apañaré yo solo. ¿Qué haces para divertirte? Gracias. No hay de qué. Yo también soy un chico de ciudad, así que te entiendo. Yosuke sonríe con alegría. Y dime, ¿te trajiste todas tus cosas de la ciudad? Pues eso es imposible, ¿no? Buah, cuando me mudé aquí se me hizo tal bola desempaquetarlo todo que usaba una de las cajas como escritorio. Ah, bueno, sí pasa, ¿no? Has disfrutado de la charla con Yosuke. Sientes que tu relación con Yosuke se ha fortalecido. Sientes que tu relación con Yosuke podría estrecharse pronto. Whoa. Mierda, ¿cuánto tiempo llevamos hablando? Deberíamos irnos a casa. Ah, sí, toma, quédate esto. Me han dicho que es muy bueno. You can have this. Lo natural. Nos vemos. Night. Te despides de Yosuke y te vas a casa. Yo. Yo. Que yo, para alguien que no tenga idea porque dicen yo en inglés, yo es como decir hola o oye incluso también. Es como decir también, qué sé yo, un poquito más coloquial decir ¿qué fue? O ¿qué fue, mano? Es básicamente eso. Yo. Entonces, incluso para saludar a alguien también, así tal cual como lo hizo Yosuke, puedes acercarte a alguien y decirle yo. Y obviamente tiene que tener idea también de lo que significa, ¿no? Dice, quería preguntarte una cosilla. ¿Sabes cómo podemos entrar en la televisión? ¿Has probado a meter la mano dentro cuando hay algo puesto? Que sería que metan la mano ahí y que le mochen todo el antebrazo aquí. Fua. Vaya que si has intentado tocar la pantalla mientras está puesto el canal de medianoche. Decirle que lo has probado, decirle que te da igual. Sí lo probé, de hecho, esto va a sonar muy mal, pero metimos la cabeza. Pero no resultó porque la pantalla era demasiado pequeña. Vaya, 3 pasos por delante. Está claro que eres nuestro líder. Aunque es curioso que no se pueda ir al sitio que sale en la televisión, lo que significa que mi idea de meternos y aparecer justo donde está Yukiko es imposible. Pues parecía tener bastante sentido. Aunque, ahora que lo pienso, es verdad que no puede salir bien. Teddy dijo que donde apareces dependerá de la tele por la que entres. Aunque el canal de medianoche sale en todas, es bastante contradictorio. Bueno, parece que toca meternos y poner rumbo al castillo. Oye, pero no nos podemos quejar. Yukiko lo tiene peor que nosotros. Supongo. Oh, reconozco esta melodía, esta canción por memes y por edits de TikTok. Profesor Soso. Vale. Venga, tranquilícense que estamos en clase. Soy el profesor Hosoi y esta es la clase de literatura contemporánea. Nos lo vamos a pasar bien. Esto no forma parte del programa, pero ¿qué sentido tiene postularse a universidades de fuera de Inaba? Competir contra gente de ciudad nunca acaba bien. El campo es
todo cuanto necesiten. Bueno, hoy es el primer día de clase, así que demuéstrenme lo que saben. Por ejemplo, ¿en cuántas partes se divide la crónica del pájaro que da cuerda al mundo de Murakami? Pues quién sabe, hermano. Hanamura, te ha tocado. Algo me dice que no eres mucho de leer. Sí soy. Bueno, yo. Oye, sí que leo. Bueno, libros no, pero... Ayúdame, bro. Pues no lo sé, ¿cómo voy a saberlo? ¿7? Le has dicho la respuesta que te parece correcta. Veo que mis primeras impresiones sobre ti eran acertadas. What the fuck, ¿si era 7? Quítate los cascos y escucha, anda. La crónica del pájaro que da cuerda al mundo se publicó como 3 historias separadas. Entonces, ¿3 nada más son? Es el 8º de sus libros. Su última obra, 1Q84, salió a la venta en 2009. La primera edición se agotó en menos de 24 horas. Aunque el apellido Murakami se me hace familiar, tal vez solamente es un autor con el mismo apellido. Eso, por supuesto, sin contar todas sus novelas cortas y ensayos, para los que no tenemos tiempo, que si no... ¿Primeras impresiones? Venga ya. Has avergonzado a Yosuke. Ah, entonces nada más si eran 3. Deberías ir a disculparte más tarde. Bueno, pues ¿cómo voy a saberlo? Son autores japoneses, man. Las clases han terminado por hoy. Después de varios días de lluvia llegará la niebla. Debes prepararte para pasar a la acción. Tell me why you did it. A ver, bueno, no tiene ningún diálogo. Dice, si aceptas entrar en la tele, convocarás a los demás en la zona de restaurantes. Cuando estén en la zona de restaurantes, ya no podrás hacer nada más con ellos ese día. ¿Quieres avisar a tus amigos y quedar con ellos en la zona de restaurantes? Iremos más tarde. Justo ahora lo que tengo que hacer es ir a ver el tema este de los trabajos. Bueno, pero al menos azotea. Edificio de prácticas. ¿Edificio de prácticas? ¿Será eso lo de los clubes, verdad? Pues en la azotea no creo que haya nada nuevo, ¿sí? No, solo estas 2 chicas que siempre están aquí. Vamos al pueblo. Oh, por cierto, voy a ir a entregarle el anzuelo al señor este. Tell me why you... Still again. Oh, aquí está. No tendrás un anzuelo, ¿verdad? De hecho, sí lo tengo. Te agradecería mucho que me ayudases. ¡Caramba! ¿Estás dispuesto a darle eso a un completo desconocido? Y es que también para qué lo voy a usar yo, hermano. No tengo una caña. Muchas gracias. ¿Cómo puedo agradecértelo? Ya sé. ¿Sabes pescar? Espera que pongo el anzuelo que has encontrado y... Toma. Has obtenido una caña para río. Pero pues el anzuelo no lo querías para ti. Ay, que no te dé apuro. Es vieja y esta es la ocasión perfecta, así que te la doy. Yo iba a comprarme una nueva de todas formas. Es mi forma de darte las gracias. Úsala como mejor te parezca. ¿Y cómo pesco? Tell me why you did it after the promise. Bueno, tampoco puedo usarla aquí. ¿Habrá algún lugar dedicado? No, a ver, antes de eso voy a checar bien si es que sí puedo usarla. O supongo que habrá algún evento que saque estas rocas que están aquí enfrente del río. Ah, mira. Ah, verga, no sabía que podía acceder incluso hasta por aquí. ¿Ves las sombras de los peces bajo la superficie del agua? Si no me equivoco, pescar hace que pase el tiempo, ¿verdad?
Da-da. Aunque, a ver. Ah, bueno, no tengo acceso de este lado. Da-da. Aunque creo que cuando llueva no va a ser posible pescar, ¿verdad? Lecho del río. A ver. Ah, ok. Still again. ¿Qué dice? Baby, I need your love. Baby, I need your love. Creo que sí dice, ¿no? ¿Quieres irte del lecho del río? Sí. Ok. A ver, vamos aquí a los almacenes. Para ver si es que hay algo nuevo. Ah, ¿no eres tú? Ajá, sí soy yo. Lo siento. Ok. No. Ok, eso es todo por Junes. De hecho, creí que... Ajá, repitiendo. Creí que iba a ser un centro comercial así enorme que podías explorar y tal. Pero bueno. Al parecer no. Tell me why you did it. Every dream falling apart. Tell me after. Parece que ha salido un libro nuevo. El hombre atento. Precio 1200 yenes. Ya a la venta. La famosa serie Hombre. ¿Te lo vas a comprar? Ah, mira. Ya tengo varios disponibles. Genial. El hombre atento. Método de estudio. Pesca para novatos. Supongo que esto me ha de subir las probabilidades de pesca, ¿verdad? Para que sean más exitosas y tal. Me lo compraré todo, pues. Tengo la posibilidad. Listo. Ok. Dice, puedes leer libros en sitios donde estés a solas. Deberías probar a leerlos en el sofá de tu habitación. Ajá. En Persona 5, por cierto, no solamente puedes leer cuando estás en tu cuarto, sino que también en la escuela, en la biblioteca. ¿Has venido a ver mi arte? Bueno, pues no tiene nada más, ¿no? Y de todas formas, al menos por ahora no tengo suficiente dinero. Pero lo que quería ir a averiguar era el tema de los trabajos. A ver, ¿tendrá algún nuevo diálogo después de haber salvado a su pez? De la depresión. Porque no quería comer nada. A ver, no tiene ningún tipo de diálogo. Supongo que tal vez en la noche. A ver. ¿Qué quieres? No eres de por aquí, ¿verdad? Tengo que hacer recados. Ah. El anuncio dice que se puede solicitar trabajo a partir del día 23, pero también supe que desde el día 20 también, no solo del 23. Hay un tablón de anuncios. Mirar las ofertas de trabajo. Ahora mismo no hay ofertas de trabajo. Qué raro, ¿qué fue lo que había disponible desde el 20 entonces? Samegawa Boyo, Misuzu Hiragi. El mismo póster que estaba desgarrado dentro de la tele. A ver, ¿tendrán diálogos nuevos? El asesinato. Ah, ok. No, nada nuevo. A ver, atrapar insectos me da sed. Ah, mira, lo natural es ¿Quién me dio lo natural? Ah, no recuerdo quién me lo dio, pero alguien me lo dio. ¿Me lo dio Yosuke? Ah, es que no recuerdo, pero alguien me lo dio, estoy seguro. Pero ya se me ha gastado. Ajá, lo tengo. Alguien me lo dio, pero no recuerdo quién exactamente. ¿Me vas a dar más? ¿En serio? Entonces yo también tengo que darte algo. Ah, mira, otra mariquita Tatsuhime. Ah, ok, entonces me imagino que este ítem principalmente funciona para el pececito, pues, ¿no? De la hostess. Ok, genial. ¿Hay algo más por aquí nuevo? No, ok. El shrine, hay una caja de la fortuna. No, ok, no hay nada nuevo.
Esta máquina de expendedor, ajá. Salt Neo. Ah, bueno, aquí también está disponible. Pero sí recuerdo que alguien me lo dio, aunque no quién fue. Una moto. Ajá. Ok, nada nuevo. ¿Y tú? Nada nuevo también. Ok, entonces... Pero qué raro, se supone que el 20 ya estaban disponibles los trabajos. A ver, ¿qué dice la gente? En la televisión pasó tiempo con Yosuke. En la televisión pasó tiempo con Yosuke. Se fue directamente. Pasó tiempo con Yosuke. En la televisión pasó tiempo con Mary. Y si paso tiempo con Mary, porque solamente puedo pasar tiempo con ella cuando estamos fuera del dungeon. Qué raro, según yo había leído que los trabajos estaban disponibles el 20. Voy a checar qué personas tengo. Ah, no, ok. Porque justamente estaba pensando en si es que podía fusionar alguno. Pero no, a ver, ¿dónde más puedo ir? Santuario, salir de la calle comercial. A ver, vamos cerca. Ajá, a mi casa, a ver si es que hay algo por aquí. Algún NPC con algún diálogo o lo que sea. No, pero, ¿por qué puedes pasar tiempo con Yosuke siendo que... ok, voy a regresar al instituto. Ajá. A ver, no, a ver. Oh, tengo que regresar al salón para ver si es que Yosuke en realidad sí te da la opción de pasar tiempo con él o es algo meramente de New Game Plus. Oh, mira, aquí está Yosuke. Yo! Buenas. Oye, ¿estás cansado? Hacer las cosas a tontas y a locas no sirve de nada. Que te lo digo yo. ¿Y si descansamos un poco? A lo mejor deberías hacer algo con Yosuke y relajarte un poco. Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto. ¿Quieres pasar la tarde con Yosuke? A ver. Yosuke Hanamura, vínculo social, Yosuke rango 1. Descubrirás personas con afinidad al arcano mago. Personas hábiles con técnicas. Ok. Dice Pixie nivel 2. Habilidades disponibles. Orvas nivel 8. Jack Frost. Ajá. Sigue albergando poder en tu interior. Sientes que tu relación con Yosuke se estrechará pronto. Espera, necesito checar algo primero. Oh, mira, ya puedo pasar un rato en la biblioteca también. Esto es la biblioteca. ¿Vas a entrar? Es el sitio perfecto para estudiar. Oh, ok, en este juego también se puede, no solamente en Persona 5. Agradable y tranquilo, pero me gusta esperar la oportunidad perfecta. Si estudias en días lluviosos, también en Persona 5 sucede que en días lluviosos no podías pescar, pero el bonus que recibías de leer en días lluviosos se multiplicaba, ¿no? Dice, si estudias en días lluviosos, toda la ciudad está muy tranquila y progresas un montón, pero a veces no tengo el valor de entrar. Esa persona está dentro. El otro día nuestras miradas por fin se encontraron, pero acabé huyendo. Hoy igual, tengo que reunir el coraje para entrar. Me pregunto si la gente pensará que soy rara. ¿Necesitas coraje también para leer en la biblioteca, huevón? Si voy a subir de nivel con Yosuke, creo que estaría bien darle prioridad a Yosuke. Y la mayoría pasó tiempo con Yosuke, de hecho. Ok, vamos a pasarla con Yosuke entonces. ¿Por qué no?
A ver... No, a ver, ¿había algo más que tenía que averiguar? No, a ver, antes de eso, quiero ver lo de Aya. Quiero cerciorarme de que está disponible también en el día y no solamente en la noche. A ver. ¿Dónde era? Era aquí, ¿verdad? Es Aya, el restaurante chino. Hay un cartel. Tienes la sensación de que esperar a este plato aumentará tu diligencia. 4,000, ok. Ok. Parece que básicamente aquí lo que hace pasar tiempo aquí es que te aumenta la estadística de lo que sea que tengan disponible en ese tiempo, ¿no? Entonces, ok, vale. Ok, vamos a regresar entonces al instituto para pasar tiempo con Yosuke. Aunque debería pasar tiempo con Mary también, aunque Yosuke está a punto de subir de nivel, entonces de una vez a hacerlo. Ok. Yo! Ajá. Pasar tiempo con Yosuke. Yosuke parece contento. Oh, mira, justo estamos al lado del restaurante Aya. Calle comercial Sosaki Daikaku. Las famosas croquetas de carne son duras de roer. Oh, no tiene diálogos tampoco. Bueno, croquetas con trozos gordos de carne. Sí que estamos en el campo. A ver, está rico, aunque está un poco duro. Chía dijo que estaba tierno y jugoso. ¿Qué clase de dientes se gasta? Típicas señoras chismosas. Ah, nosotros somos los chismosos ahora. Aunque ellas se voltearon a vernos también. A ver, dice... Oyes a unas mujeres conversando. Es del Yunes. Va al instituto Yasugami, ¿verdad? Ah, están hablando de Yosuke. Su compañero, Sato. Su negocio quebró. Esta calle comercial podría desaparecer. Y aún así... ¿De qué andan hablando? Perdona, ya me conoces, pero aquí tengo mala fama. ¿Ah, sí? Debes ser duro. ¿Estás presumiendo de ello? ¿A qué se debe? Claro, no tengo ni idea. ¿Se te ha olvidado ya que soy Yunes Jr.? Pero se supone que el papá nada más tenía una tienda en el centro comercial, no que era el dueño. Entonces, si es el dueño, a la verga, pues. No, pues el Yosuke se anda forrando en plata, seguro, pues, ¿no? Yukiko entonces no es la única que se anda forrando en plata en este juego. Pero... Oye, hombre, pero es que en el juego también solo mencionaron que tenían como que un puesto. No que era el dueño, no que el papá era Yunes como tal. Porque dice Yunes Jr., que significa que está diciendo que su papá es el dueño de Yunes, huevón. Entonces el juego ahí me confundió, pues. Tampoco es que sea un drama, pero aún así resulta un poco insufrible. Lo peor se lo llevan mis padres. Yo no estoy involucrado personalmente. En fin, ¿qué se le va a hacer? Yo es que se encoge de hombros. Ni modo, ¿qué se le va a hacer? No creo que haya nadie en Inaba que no sepa quién soy. Pero bueno, pues yo no lo sabía. O sea, el juego me confundió con los datos, pero pues supongo que ya lo sé. Pero no está de más preguntar, pues, ¿no? Ya sea en el instituto o por el pueblo. Tampoco es que me importe, pero
me repatea un poco tener que cuidar siempre mis modales. Ah, ok, por la reputación de su familia, me imagino. Yosuke sonríe contento. Ahora crees entender mejor a Yosuke. Nivel 2. ¿Y cuántos niveles son a la verga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, ¿por qué tantos? De repente en este juego te dan más oportunidades de pasar tiempo con tus amigos. Siendo que en Persona 5 son nada más 5 niveles, creo. Es que no recuerdo, también ya ha sido bastante. Pero no recuerdo que fueran muchos, la verdad. A ver. El vínculo social. Yosuke Hanamura ha alcanzado el nivel 2. Tu poder para crear personas del arcano mago ha aumentado. El crecimiento del corazón de Yosuke también ha afectado a su persona. Oh, subió de nivel su persona, genial. Jiraiya ha aprendido Trafuri. ¿O Trafuri? Pero, no puedo ver qué habilidad era. Tu rango social aumenta a medida que pasas tiempo con las personas con las que has forjado un vínculo social. La experiencia extra conseguida al fusionar personas aumenta al mismo tiempo que el rango social de ese arcano. Además, si cultivas tus vínculos sociales, podrías descubrir otros nuevos. Establece todos los vínculos sociales que puedas y aumenta tu rango social para fortalecer tus personas. Ok. Aún así, la croqueta está buena. Aunque es un tanto extraño poner esta 2 veces. Porque pudo haber sido una sola vez nada más. La versión con tilde. La croqueta está buena. Pero ese doble esta es un intensificador, ¿no? No, es bueno, no me acuerdo ya qué término tenía. Voy a pedir otra. Tú también quieres, ¿no? Okay, let's head home. Comes croquetas con Yosuke hasta que se les empieza a hinchar la tripa. Y luego vuelves a casa. Ok. Verga, que en serio que el juego me confundió creyendo que pues nada más la familia de Yosuke trabajaba en un puesto del centro comercial. No, que eran los putos dueños, huevón. Porque todo el mundo está hablando de Younes y incluso en la televisión hablan de Younes y pues... What the fuck. Se ha de estar cagando en plata Yosuke. He ido a la librería, pero solo había un montón de libros extraños. No tenían el manga que quería leer. Ok. Le pides permiso a Nanako y cambias el canal a la predicción del tiempo. Si no me equivoco puedo salir de todas formas, ¿no? ¿Recuerdas que tienes un libro sin leer? A lo mejor podrías sentarte en el sofá a leerlo. Tal vez. A ver, ¿hay algo por aquí más con lo que pueda interactuar? A ver, Dojima te ha dado esta estantería. Ok. Todavía no tengo nada. ¿Y aquí qué puedo hacer? Hay un pupitre. Tu conocimiento puede aumentar si estudias aquí. ¿Quieres estudiar? Todavía. Ahorita no, joven. También estaba pensando este tema de que... de ir a pescar. A ver, pero ¿qué más? Salir fuera. A ver. Quiero ver si es que no hay algún otro NPC por aquí fuera. O si que simplemente van a ser los mismos de siempre. Entonces eso es lo que voy a hacer ahorita. A ver. Bienvenido. A ver. Tengo una mariquita nueva.
Oh, pero no me deja intercambiarle lo que es la mariquita. Y solo este de aquí puedo intercambiarle, el resto no. Cantidad por 5. Bate de pinchos. ¿Quieres intercambiar por el objeto bate de pinchos? No, a ver, espérame. Objetos necesarios. Oh, ella me da un objeto y yo le doy material. ¿Es eso? Estaba confundido, creí que era al revés. Pues, ok. ¿Por qué no? Bate de pinchos. Hablar. Abril es el mes de los encuentros. ¿Qué me dices? ¿Has tenido algún encuentro maravilloso? Yo sí. Te he conocido a ti. What the fuck? ¿Se me va a declarar o qué onda? Jaja, no me mires así. No, así te estoy mirando. No me interesas de esa manera. Ah, ok, vale. Entonces nos vamos calmando un poquito. Me pregunto si tendré algún encuentro fascinante pronto. ¿Tienes un regalito para mi pequeñín? ¿Quieres darle tu mariquita Tatsuhime? Y es que no sé para qué más sirven las mariquitas. Podrían ser útiles para otras cosas también. La hostess pone tu mariquita Tatsuhime dentro de la pecera. Toma, esto es para agradecerte lo amable que has sido. Has obtenido migas de pan. Que por cierto que no tengo idea para qué sean las migas de pan. Todavía. Y bueno, aquí todavía no puedo intercambiar nada. Entonces me voy. Porque fácilmente las mariquitas podrían servir para algo extra. Oh, mira, es Chie. ¿Y aquí? Restaurante chino, diligencia. Hoy no. Y nada más, ¿no? Lo que sí creo que lo que querría subir de nivel lo más pronto posible es el coraje. Siento que hay como que bastantes o varias actividades que requieren lo que es el coraje. Incluso entrar aquí de noche por los fantasmas y eso. Y me da curiosidad de que aparezcan personas característicos o algo así, no lo sé. Entonces, más que todo por eso. Pero a ver qué dice Chie aquí. Anda, justo a tiempo. Oye, ¿podemos charlar un rato? Me pongo muy nervioso al volver a casa. Sé que tengo que tranquilizarme, pero aún así. Chie parece estar de los nervios. A lo mejor deberías hablar con ella para que se tranquilice. ¿Quieres pasar la noche con Chie? ¿Pero qué más puedo hacer durante...? Puedo estudiar durante la noche también. Puedo estudiar, puedo leer libros, pero creo que lo mejor va a ser pasar tiempo con Chie, ¿no? Sí, eso es justo a lo que me refiero. Ok. Supongo que no sabes mucho de este lugar. Como te acabas de mudar y eso, tampoco hay mucho que saber. Lo único que se me ocurre es la cantidad de espacios naturales que tenemos. Pero la gente es muy maja. Por ejemplo, si pierdes la cartera, seguro que la recuperas. Y si alguna vez estás en apuros, puedes contar conmigo. ¿En qué sitios te gusta comer? ¿Qué hago hoy en la noche? ¿Te gusta alguien? What the fuck? ¿Por qué le preguntaría algo así después de haberme hablado de algo totalmente diferente, así como que de la nada, solito? ¿Qué hago hoy en la noche? ¿En qué sitios te gusta comer, supongo? Estamos fuera de un restaurante. Te recomiendo el Aoya. El Aiya. Y el Sosai Daigaku. El bol de filetes del Aiya está delicioso. Y las brochetas de carne del Sosai Daigaku
también están muy buenas. Bueno, la verdad es que yo siempre recomiendo carne. Da igual en qué parte de Japón esté. Chie habla apasionadamente sobre la carne. Menos el Aya. Casi todos los demás restaurantes cierran muy pronto. Cada vez que paso por delante me dan ganas de entrar de lo bien que huele. Ok. Has disfrutado charlando con Chie. Sientes que tu relación con Chie se ha fortalecido. Sientes que tú... Ajá. Ok, que se fortalecerá pronto. Ah, caray. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? La conversación era tan entretenida. Ah, quiero darte una cosa. Has recibido chocolate campo. Ah, fue Yosuke que me dio lo natural, ¿no? Chocolate campo de Chie. Es mi última recomendación número 1. Deberías probarlo. Bueno, yo me voy. Ok. Acompañas a Chie a su casa antes de volver a la tuya. Ok. Día de lluvia. ¿Es el primer día de lluvia? O bueno, el primer día de lluvia en el que puedo administrar mi tiempo en el juego, pues, ¿no? Dicen que hará buen tiempo a partir del mediodía. Parece que no tendremos que preocuparnos por la niebla de momento. La niebla siempre se asienta a la mañana siguiente, después de unos días de lluvia. Oh, ok, vale. Entonces supongo que mañana no podré ir al dungeon. Unos días sin preocupaciones. Estate atento a la previsión. Ajá, unos días sin preocupación. Hay que mantener la calma, prepararnos bien y rescatar a Yukiko como sea. Ok. Oye, había un Adidas fake, ¿no? En el bolso de la chica. ¿Qué pasó? ¿Y este? Ah, este es el bro que parece un anciano, ¿no? ¿Qué pasó? Dice... Ah, Daisuke se llama. O Daisuke, creo. Hoy tenemos entrenamiento, tío. Te espero allí. Así que, date brío. ¿Qué carajos es date brío? Quizá deberías ir al entrenamiento de fútbol después de clase. Ah, justo estaba planeando ir al dungeon. Pero supongo que tengo que ir al ¿cómo se llama? Al entrenamiento. Dice, después de varios días de lluvia llegará la niebla. Debes prepararte para pasar a la acción. Still again. A, B. Todavía no me la aprendo la letra. Pero poco a poco me la iré aprendiendo. Ahí no entendí qué dijo. Ticking so pounding, dijo. Tell me girlfriend. No entendí, no entiendo algunas palabras que dice. Yukiko parece preocupada. Bueno, a ver. Más tarde. Quiero ver lo del tiempo. ¿No hay forma como saber? Oh, no quería hablar con ella. Tell me why. Sí, club de deporte. Por supuesto que club de deporte. No hay forma como saber No hay forma como saber lo del la predicción del tiempo. Recuerdo que sí, había un botón. Bueno, supongo que iré de todas formas. Bueno, Yosuke dijo unos días de lluvia, entonces tengo tiempo para poder ir al entrenamiento. ¿Y esto? Yo, ¿te lo pasas bien jugando al fútbol? ¿Y eso que dicen que atrofia las piernas? Buenas, ¿vas a entrenar? Como tienes a Valkyria, una persona del arcano fuerza, quizás se lleven bien. Sientes que tu relación con Daisuke se estrechará pronto.
¿Quieres ir al entrenamiento de fútbol de esta tarde? Sí, All claro. right. Oh, él es un... Oh, ok. Daisuke parece contento. Ok. Oh, baby, I need your love. Pista del Instituto Yasogami. Has ido al entrenamiento de fútbol. Tu diligencia ha aumentado. Diligencia, ok. Stefan, desmonta las porterías y limpia antes de irte. Desmonta las porterías. Ok. ¿Cómo que por qué? Hay que hacer caso, somos nuevos. Tu comprensión ha aumentado. Chao. Bueno, es que también se están haciendo los listos, pues, ¿no? Pero soy nuevo, hay que acoplarse. Después van a ver. ¿Qué te han dicho esos chavales? Le cuentas a Daisuke que te toca desmontar las porterías y limpiar. What? ¿Qué? Pero si lo hacemos por turnos. Pues yo soy nuevo y... pues supongo que podría ser que me toque. ¿Cuál es el problema? Después ya les tocará a ellos, supongo. No es responsabilidad tuya. Vámonos a casa. Hey, Buenas. ¿Han terminado antes hoy? Oye, su panel de este bro está un poco extraño. Siento que no lo dibujaron del todo bien. No sé, se me hace un poco extraño. Le cuentas a Ko que te toca desmontar las porterías y limpiar. A ver si lo adivino. ¿Te han dicho que es tu obligación? Era de esperar. En fin, no queda de otra. You think so? ¿Por qué? No tienen derecho a obligarlo. No lo hagas porque te hayan obligado, sino porque quieres ayudarlos. Se quedarán con el culo torcido. Venga, te echaré una mano. Así acabaremos antes. Ok. all right. Los let's tres do it. limpian la pista. ¿Que no se suponía nada más desmontar los...? Bueno. Eso es porque tardas la vida en abrillantar los balones. Tienes que acelerar el ritmo. No, dejar las cosas a medias no es lo mío. De todas formas, entre los tres hemos acabado en nada. Gracias por la ayuda, no os he pedido que me ayudarais. ¿Quién respondería de esta forma, huevón? What the fuck. Gracias por la ayuda. No hay de qué. Daisuke parece contento. ¿Y si pillamos ramen de camino a casa? Gracias a su ayuda has acabado de limpiar enseguida. Sientes que te aprecian. Ok. Oh, claro, sube de nivel, ¿no? Que por cierto, tengo que conseguir un persona de cada uno de los Arcanamen, porque eso me ayuda a subir de nivel también sus rangos. Ajá. Decidís ir al AIA. Ok. Oh, el AIA se ve muy bonito por dentro. El modelo del chef está un poco extraño, ¿sí? Tiene como que la boca abierta, como si estuviese sorprendido. What the fuck? ¿Por qué? Daisuke, hoy he visto a la chica de primero mientras entrenaban. Te ha estado observando todo el rato. Incluso ha dicho, ¡hala! ¡Qué fuerte le ha dado al balón! Hasta donde yo sé, en eso consiste el deporte. Pero bueno. No me he dado ni cuenta. ¿En serio? Vaya mierda. Cree que está mintiendo, pues. Dejémonos de tonterías. ¿Nos quedamos un poco más para que entrenes a fondo? Vamos a demostrarles de lo que eres capaz. Sí, me parece bien. Si los adelantas por la derecha,
no les quedará más remedio que aceptarte, ¿no? Exacto. Right? Así que decidido. Échanos una mano, Ko. ¿Qué? ¿Desde cuándo pinto yo algo con el equipo de fútbol? Los tres hablan sobre el entrenamiento. Okay. Decides let's put some irte a fight casa into tras this. despedirte. Ok. Tell me why you did it. Welcome home. Hola de nuevo. Ya no llueve. Ok. Nada te llama la atención. Una respuesta difícil. Nanako parece absorta con el concurso. Deberías dejarla tranquila. Ok, pedimos permiso. Hoy es jueves. Bueno, mañana va a estar soleado durante el día. Ok. Esta es la predicción semanal. Ok. Actividades fuera. ¿Qué actividades había fuera? Tu habitación, salir fuera. ¿Podría ir a Laia también? Oh, es 21 y 23 se supone que ya está disponible los trabajos. ¿Puedo ir a la Ribera? Aunque creo que mejor voy a ir a Laia. Quiero ver qué estadística puede subirme. Ah, no, tengo que... Aquí nada más, rapidito. Es Aya, el restaurante chino. Diligencia, ok. A ver, ok, como nada más es diligencia, que de hecho me vendría bastante bien porque ya me subió la diligencia a pasar tiempo en el club. Pero de todas formas quiero ver cómo es el tema de pescar. Aunque creo que lo mejor que podría hacer es ir a leer el libro para pescar antes de ir a pescar, ¿no? Creo que sería lo mejor, ahora que lo pienso. Oh, pero antes voy a ir a hablar también con la señora esta, la hostess. Dun, 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 dun. ¿Qué dice? Hay una fila de antiguas máquinas expendedoras de cápsulas, pero los indicadores están oxidados. No puedes girarlos. A ver. Ah, bienvenido. Intercambiar. Nada nuevo. Hablar. Abrir. Yo sé, te he conocido a ti. Oh, tiene el mismo diálogo nada más. ¿Tienes un regalito para mi pequeñín? ¿Debería dárselo? No. ¿Ajá? ¿Hoy no le traes un regalito a mi pequeñín? Ah, vaya. He sido una idiota por hacerme ilusiones. ¿Qué pasa? ¿Quieres migas de pan? Bueno, por ser tú, hoy haré una excepción. Ok, genial. Bueno, me voy. Porque no hay nada más, básicamente. Ni tampoco voy a comprarle algo. Oh, no me había dado cuenta de que podía interactuar con esta máquina expendedora. A ver qué tiene. Plasta naranja y refresco tap. Ok. Pues... ¿por cuánto? Por 120 yenes. Podría comprar ambos. Pues nomás de por sí. ¿Has comprado? Ok. Por si el niño me la pide o algo, ¿no? Ok, a ver. Ah, no puedo entrar aquí. Tengo que subirme el nivel del coraje. Aunque acabo de acordarme que en Persona 5, cuando lees un libro, pues no lo terminas en una sola sesión. Bueno, hay algunos libros que sí los podías terminar en una sola sesión, pero no sé cómo funciona aquí el juego. Podría funcionar de una manera diferente y que
Sí puedes terminarte un libro en una sola sesión, pero la verdad es que lo dudo, ahora que lo pienso. Podría checar eso también, ¿no? A ver. A ver. Oh, no. A ver. Voy a checar si es que sí se necesitan varias sesiones para leer un libro. Ta, ta, ta. Teléfono. Hola, soy yo, Chie. ¿Tienes algo que hacer mañana? Aunque tengas lío, saca algo de tiempo para poder meternos en la televisión. Seguro anda con la ansiedad, Chie. Chie ha colgado. ¿Has pensado en explorar el mundo de la tele? No, de hecho sí, justamente ya iba a ponerme a explorar el mundo de la tele. Oye, pero ¿de noche se podrá pasar tiempo con Mary? Eso no lo había checado. ¿Puede ser? ¿Tal vez? No, pero ya que estoy aquí, quiero checar primero si es que se pueden. Bueno, si es que en realidad sí son varias sesiones de leer. Un sofá adecuado para sentarte a leer. Ok, nada más. Quiero checar si sí son varias sesiones. Si resulta que sí son varias sesiones, lo mejor es que no lea ahora. Mira, sí, ¿ves? ¿Viste? El hombre atento. Pesca para novatos. Incluso son 3 sesiones, entonces no me conviene leer ahorita mismo. El hombre atento, por cierto, sí que lo podría leer en una sola pasada en un día lluvioso. Ok. Entonces no. Ahorita mismo leer no. Y a ver, estudiar. ¿Quieres estudiar? No, tampoco. A ver. A ver qué hicieron. Estudió en casa. Comió en Haya. Leyó en casa. Estudió en casa. Leyó. Ok. Se fue a la cama. ¿Quién se iría a la cama? O alguien que no haya comprado ítems, ¿verdad? Ok, quiero checar ese tema también de... Es que si puedo pasar tiempo con Mary en la noche, la cual lo dudo, siendo que es de noche y no hay nada disponible en la noche. Pero de todas formas, nada más quiero asegurarme de que sea así, ¿no? A ver, calle comercial, ajá. Ok, a ver. Oh, aquí está. Ver repetición, ver petición. ¿Ah? Anda, has venido, pero llegas tarde. Al parecer mi existencia flaquea, así que no puedo salir. Aunque no sé lo que significa eso, la verdad. ¿Existencia flaquea? Ok, va a haber una subtrama. O sea, de que iba a haber una subtrama, ya lo sabía. Pero este es un indicio. Ven a hablar conmigo luego, ¿vale? Parece que Mary no puede salir ahora mismo. Deberías volver más tarde. Ok, entonces no puedes pasar tiempo con ella durante la noche. Nada más quería asegurarme. Entonces, ¿estudiar? Yo creo que sí, estudiar, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito varias sesiones para leer. Y lo mejor sería leer en días lluviosos para administrar mejor el tiempo dentro del juego y aprovechar mejor los bonuses, ¿no? A ver, Santuario Rivera. A ver si es que no hay nada nuevo por aquí. ¿Se puede pescar de noche también? ¿Ves las sombras de los peces? Oh, se puede lanzar
lanzar, pescar de noche también. Ok, genial. A ver, ¿qué más? No, pero ahora mismo, como Aya requiere dinero para poder, para poder subirte las estadísticas, lo mejor que podría hacer es estudiar. Tara, tara, ta, 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 tara, na, 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 na. A ver. Decides estudiar. Tu conocimiento ha aumentado. Ok. Tara, ta, tara, tana. Ok, ahora sí nos vamos al dungeon un poco y avanzar lo más que se pueda. Buenas, dice Yosuke. Ayer llovió, pero sin señales de que vaya a haber niebla. El tiempo será normal durante un poco más, así que no creo que la lluvia nos suponga un problema. Oye, ¿alguna vez has pasado noches con tantos nervios que no logras pegar ojo? Supongo que esa fue Chie anoche. Pues sí, por supuesto. ¿Tú también? Me alegra saber que no estoy solo. En fin, mantengamos la calma y vayamos con cuidado. ¿A que sí, líder? Ajá. Ya me está cayendo mejor Yosuke también. Las clases han terminado por hoy. Después de varios días de lluvia, llegará la niebla. Debes prepararte para pasar a la acción. De hecho, justamente es lo que vamos a hacer. Yukiko. Ok, vamos. Still again. Oh, Okay, that's all of us. baby, I need your love. Vale, estamos todos. Confirmar situación, ver la previsión del tiempo, entrar a la tele. Confirmar situación, no hace falta. Ok, vamos de una. Trippy. Llegan tarde. Si no llegan a aparecer hoy, me hubiera puesto a llorar. No tengo tiempo de sacarme las lágrimas. ¿Vas a salvar a la chica que desapareció? Ajá, sí, vamos a salvarla, de hecho. Ok. Ok. No necesito nada más. Yo te mostraré el camino. Mostraré. Ok, genial. Desde la planta 4. Fuck. Ok. Al parecer, el progreso que uno tiene en el dungeon se sobreescribe si es que empiezo desde el principio. Pero bueno. Supongo que también eso es una medida como que en contra del sobrefarmeo también, pues, ¿no? A ver. ¿Y aquí hay alguien? Hay un Shadow aquí. Pero sin problemas, ahí vamos. Que por cierto, no me voy a enfocar del todo a farmear, siendo que ya hicimos eso. Debilidad. Ok, weak to wind. No, de hecho lo que voy a hacer es que escapar. No es necesario luchar ahorita. Quiero avanzar lo más que se pueda. Un Shadow rojo, fuck. Ok, ya se fue. Ok, tenemos otra puerta por aquí también que no hemos ido. Entonces por aquí vamos. Supongo que nada más me va a tocar que luchar cuando no haya otra opción, pues, ¿no? Bueno, quería ver si es que era posible tomar, o bueno, abrir el cofre sin tener que espantar al Shadow, pero al parecer no. ¿Y aquí? Oh, aquí está la subida, genial. Vámonos de una. A ver, uy, aquí hay un Shadow
con cuidado. Y le digo Shadow y no Sombra porque pues creo que esto lo mencioné también anteriormente, de que estoy sumamente acostumbrado debido a Persona 5 Persona 5 original, que es el único que he jugado. No he jugado Royal aún. Persona 5 original está completamente en inglés, subtítulos incluidos. Entonces, básicamente utilizo todos los términos casi en inglés, pues, ¿no? Y los Shadows, pues, son Shadows para mí. Debilidad hielo. Ok, que se encargue Chi entonces de esto. ¡Ey! Ah, mierda. Fuck. Just one enemy left. Boom. Oh, ok. De todas formas es resistente a ataques físicos. It's down. Ok. Arremetida. Ok, no fue tanto daño. Pero aquí se muere, si no me equivoco. Oh, ok, uno más, nada más. Y listo. Terminamos. Victory. Victory. Ok, seguimos entonces. ¿Debería curar a Chie? No, porque el daño no fue demasiado. De hecho, entonces no es necesario. Pero en algún punto... ¿y eso? Qué raro, ¿no? No te escapes. ¡Ey! A rare monster. Beat the stuffing out of it. Oh, esto deben ser como el Shadow especial, que es como un tipo Shadow bonus que debes o descubrir su debilidad para poder atraparlo como persona, o o ¿cómo se llama? O descubrir su debilidad. Ok, vámonos a irnos de una. Aunque si tienen las mismas propiedades, va a ser resistente al ataque físico. Fuck. Ok. Ok, voy a utilizar aquí un poco elementos para checar si es que tienen debilidades también. Resistente. Ok, sí es así entonces. Aquí con Bufu también. Resistente también. Ok. Mano de la felicidad. Espera con inquietud. Ok. Someone else's turn. Muy poquito daño. A ver. Ya atacaron con... ¿Con cómo se llama? Con viento y con... Y con hielo. Entonces, a ver. También es resistente a la electricidad. Ok. Son demasiado resistentes. Ok. No ocasionan demasiado daño. Lo único sí es que son muy resistentes. Not going down. Muy resistentes. A ver. Aquí voy a cambiar de persona para cubrir otros elementos. A ver. Hola, corazón, dice. ¿Qué fue, Luz? ¿Cómo estás? A ver. ¿Qué fue, Luz? ¿En qué andas? Couldn't quite beat it. Ah, mierda. A ver. Counting on you. Someone else's turn. A ver, ¿qué más? ¿Quién más tenía? Fornius. A ver. ¿Pero qué era Fornius? Ah, hielo. Ah, ok. No me va a ser necesario ahorita, creo. Ah, mierda, falló, huevón. Me voy de Chancay a Huacho. ¿Te vas?
Pero regresas, imagino, pues, ¿no? ¿Por qué la carita triste? ¿No te gusta Guacho o qué onda? A ver. Yikes, it's tough. Ya estaré menos por acá. Mi tía abuela se enfermó y necesitan que la cuide. Ah, ok. Bueno, de todas formas, se va a mejorar, pues. Entonces va a ser momentáneo. Tampoco va a ser del todo... Bueno, no va a ser para siempre, pues, ¿no? A ver. Pero tranqui, nada más, con cuidado ahí, haciendo lo mejor que puedes, pues, ¿no? Una persona delicada, pues, hay que tener toda la intención para poder cuidar de alguien que esté delicada, por supuesto. Voy a curarme porque le están sacando la mierda a Yosuke, huevón. Habilidad, a ver. A ver, Valkyria. Tiene despedazar, genial. Ah, no, pero es lo mismo, vale. Oh, matamos al otro ya, pero es que... Ok, creo que me tardaría demasiado. Creo que lo mejor sería aquí es escapar. Okay, I'll look for an opening for you. Ok. Yeah, someone finish it off. Tiene 86 para 87. Ah, ya es una edad, pues, ya en las que las personas se enferman o se golpean o se fracturan o se rompen algo con la mínima provocación, pues entonces sí es algo muy delicado, pues, ¿no? Las personas se hacen delicadas con el paso del tiempo. Entonces, cuidar con todo el cariño posible a tu tía. A tu tía, ¿verdad? Ajá, a tu tía abuela, exacto. Y más que todo paciencia, pues, ¿no? A esa edad también se ponen un poquito, o sea, es como el ciclo de la vida, en reversa, pues, ¿no? Básicamente se hacen como a edades ya avanzadas, básicamente se hacen como bebés los adultos. A ver. Uno escapó. Ah, mierda, ya no quiero escapar entonces, fuck. Oh, un fallo crítico. Just one enemy left. Someone finish it off. Be patient. Ah, bueno, se I need to escapó find an también. opening Bueno, first. ni modo. Oh, tengo que matarlos a todos entonces para recibir el bonus. Ok, vale. Es bueno saberlo también porque es primera vez que me encontré persona tipo comodín que es especial. A ver, no, objeto no. Yosuke. Ok, con eso está bien. Vale, entonces seguimos por aquí. Oh, no abrí esta puerta de acá. Oh, ok, son las escaleras, vale. Seguimos hacia arriba entonces. Pero pues es creo que más que todo con personas mayores cuando se trata de cuidarles y así es. Más que todo es paciencia, pues, ¿no? Porque pues ya están en una edad, han pasado un montón de cosas y es más que todo paciencia, pues, ¿no? Ah, la puta madre. A ver. Voy a alejarme un poco para ver si es que se reinicia este tema. Sin mi tía, no sé. ¿Qué no sabes? ¿A qué te refieres con no sé? No, pero, o sea, creo que estás haciendo, o sea, estás asumiendo cosas ya antes de que pasen, creo. Pero, o sea, con paciencia, ¿cómo se llama? Y con ¿cómo se llama?
con un poco de fe, supongo, que es la palabra. Yo, y lo digo supongo porque yo no soy religioso, pues, ¿no? Entonces, con un poco de fe también se va a mejorar. ¿Ya se fue este huevón? Sí se fue, ¿no? Ok. O ahí sigue. Ah, la puta madre. Ahí sigue, huevón. Ah, voy a tener que reiniciar, si no el... Aquí. Y eso que tampoco ha sido demasiado también. Pero a ver, una vez más. A ver si es que... Si se voltea para poder continuar. Ok, no. Ok, sigue ahí. Entonces voy a reiniciar. Dice, no me deja ver bien el wifi tu stream. ¿En serio? ¿Qué? Pero, o sea, qué raro. ¿En tu celular no te daba problemas entonces? Porque, por ejemplo, se podría decir que incluso en el celular es cuando te debería fallar más. Porque, por ejemplo, las laptops en general tienen mejores receptores de wifi que los teléfonos. Entonces, la señal en cuanto a laptops o computadoras llega mucho mejor. Es mucho más estable. Ah, la puta madre, huevón. Tengo que regresar. Ah, qué calor hace. Bueno, en un rato también ya me voy yendo, de hecho. Ya se acerca mi hora límite. ¡Ey! A ver. Estos dos huevones. De hecho, no es nada conveniente enfrentarlos. Así que me voy a la burger. Podría ser muy peligroso enfrentarlos a ambos. Bueno, tal vez peligroso no tanto, sino que sí me costaría demasiados recursos y apenas he entrado en el dungeon, entonces no. Este aquí era débil a hielo, ok. ¿Y el otro? Ah, ok, vale. Ambas resistencias, bueno, ambas habilidades las tienen los demás, entonces, a ver. A ver. Oh, genial. Si no, Luz, lo que podrías hacer es bajarle también para que no te esté fallando demasiado. Podrías bajarle la calidad al stream, porque la calidad máxima que tiene mi stream es 720, entonces podrías bajarle un poco para que no falle demasiado, tal vez. Puede ser. Boom. Ah, ok, listo. Ok, seguimos entonces. Bueno, el máximo piso que llegué fue al piso 7. Estamos en el piso 6, entonces ya no falta mucho. Entonces, más que todo por eso es que no quiero gastar demasiados puntos especiales o recursos en general para poder avanzar bastante más. Y no estoy pensando tampoco... mierda. No estoy pensando tampoco en derrotar al... qué sé yo, al boss, huevón. Ahorita. Y es que tampoco no sé qué tanto vaya a durar el dungeon. Boom. Entonces quiero ser lo más precavido posible. Este de aquí no pude... Oh, ¿en serio? ¿Está a bajo nivel? Ok, sí me serviría checar sus debilidades. Tal vez. A ver. Voy a cambiarme aquí de persona.
Ajá, a ver. Claro, Luz, lo que podrías hacer es, a ver, intenta bajándole la calidad al stream. Así puede que te falle menos, tal vez. Someone else's turn. Puede ser, puede ser. Someone finish it off. Ok. You can win Ok, this. es Do your resistente best. también. Oh, mierda. A ver. Ukobak. Ujú. Oh, ok. Tiene bloqueo incluso. Es inmune al fuego. Bueno, Yikes, it's tough. está acumulando poder mágico. Bueno, supongo que lo mejor que podríamos hacer es cubrirnos todos ahorita. A ver. Ah, no estuvo nada mal. Ok. ¿Qué más? Don't use fire attacks. Ajá. Stay cool, okay? Ah, bueno, ya los demás elementos no los tengo, entonces al menos por ahora no voy a ser capaz de checar sus debilidades, pero bueno. A ver. Someone else's turn. Con estos debería ser suficiente. Ajá. Ah, ok. ¿Quién subió de nivel? Oh, Ukobak subió de nivel. Genial. ¿Ha aprendido resistir fuego? Resistir fuego pues será inmunidad al fuego por unos cuantos turnos, supongo. Oh, genial. Casi todos subieron de nivel. Ok. Ok, voy a curar a Yosuke nada más, porque siento que tiene muy poca vida, tal vez. Ok, con eso está bien. Vale, seguimos. ¿Qué hay aquí? Ah, bueno, solo... Ah, bueno, tengo una llave extra, entonces... ¿Por qué no abrirlo, supongo? Inhibidor voltaico. A ver. No, pero ¿dónde están? No, no es aquí entonces, es en equipar, vale. Accesorios. Alfiler de viento. Ok, 10%. Y este aumenta la probabilidad de evadir ataques eléctricos. Pues no hay demasiadas personas con elemento electricidad ahorita, entonces creo que no es necesario. A ver, ¿qué más sigue? Oh, ¿y aquí? Oh, un Shadow Fuck. Ok, antes de abrir la puerta, ¿me volverá a perseguir? Creo que sí, ¿no? Ah, mierda. Ok. Voy a tener que retroceder hasta que se reinicie o hasta que se voltee. Voy a regresarme un poco más para ver si es que... Si logro hacer que se voltee, porque no me va a dejar avanzar así. Sigue ahí, la puta madre. Pues al parecer no. Pero sí, ya no me había visto, de hecho. Ok, voy a alejarme un poco más. Ok, voy a regresar ahora. Voy a checar con un poco más de cuidado, siendo que para que no me vuelva a ver, para poder derrotarlo de una. Sigue ahí, huevón. No me va a dejar avanzar. ¡Ey! Creo que este bro de la derecha es... Ajá, electricidad. Ok. Y este bro es débil al viento.
Oh, ¿no era débil al viento? ¿A qué era débil entonces? Fuck. Two enemies! Charge through! Use ice! Oh, ok. A hielo, ok. A ver. Oh, crítico incluso. Oh, le quitó la mitad, huevón. Oh, es resistente. Ok. Aquí. Bufu. You hit its weakness! Hoy está súper cool el persona de Chie, huevón. Ok. Experiencia obtenida, aumentada. Oh, ¿solo uno nada más podría elegir? Ok, vale. De hecho, lo mejor que me viene ahorita es la experiencia, siendo que no estoy matando a... Oh, mierda. No estoy matando a todos los Shadows que me encuentre, entonces me va a venir bastante bien. A ver, ¿aquí qué hay? Oh, aquí... Ok, aquí está la escalera. ¿Pero qué más hay por acá? ¿Hay un Shadow ahí? No, ok. Este cofre de por acá. Ok. Y aquí no hay nada. Ok. Bueno, vamos a por la escalera entonces. Ah, mierda. No me jodas. Apenas nada más. Apenas llegué y ya hay un Shadow ahí enfrente mío. Ok, parece que no hay ningún Shadow en esta dirección. ¿Y aquí? Aquí tampoco. A ver, voy a venir de este lado. Ok. ¡Ey! ¡Ah, la mierda! Dos de estos ni cagando, huevón. There! Now's your chance to run! No hay forma de poder derrotarlos. O sea, sí, de que se puede, pero... Repito, me va a costar muchísimos recursos. Entonces, la verdad que no. Voy a priorizar avanzar. Fuck, aquí hay un Shadow rojo. Ok. Ya se va volteando. Ok, ahora. ¡Ey! Oh, no tengo debilidad de estos todavía. Es que me faltan los otros elementos todavía, entonces me voy. Oh, there! Now's your chance to run! Además son 3. Imagínate. Tal vez si tuviera debilidad, sin ningún problema. Pero ¿cómo se llama? No, ni cagando. Ni cagando si es que no tengo la... para explotar sus debilidades. Un Shadow, fuck. Le acabo de cagar. A ver, voy a retroceder a ver si es que se voltea siquiera. Siendo que no hay demasiada distancia, pero a ver si es que sucede. Si no, me va a tocar que reiniciar. Oh, ok, sí se volteó. Genial. ¡Ey! A ver. Ok, son débiles a hielo, ¿verdad? Ok. Two enemies! Charge through them! Ah, mierda, tenía que pasar. Ok. Ok. A ver si no fallas. Oh, ok, es un crítico. Una por otra, supongo. Ok. It's down! All right. Give it up.
Lo puedo hacer de nuevo incluso. Tengo habilidades también, pero ¿con quién tenía? Con Valkyria no. A ver. Con Fornius, creo que con Fornius, ¿verdad? Sí, con Fornius. Ajá. Ah, pero ya no es necesario. Creo. Good work, Sensei. Aunque That's one so estos... far. Ah, mira, ya tenía muy poca vida, entonces no era necesario siquiera usar los puntos especiales. No me había dado cuenta. Uno más. Una de tus cartas se convierte en una carta de arcano. Más dinero, más resistencia, conseguir llave. Más resistencia. Ok. No perdimos demasiada vida. O casi nada, creo. Creo que no tuvieron ni siquiera una oportunidad de atacar. ¿Y esto? Oh, ok. Aquí hay un Shadow. ¡Ey! Oh, estos de aquí creo que no tienen debilidades Don't tampoco. use fire attacks. Podría- Stay cool, okay? Utilizar electricidad, pero la verdad es que lo dudo que tengan debilidad a electricidad. A ver. Three enemies left. Realmente dudo que tengan debilidad. Ok, no tienen mucha vida, eso sí. Pero son 3, así que lo mejor es escapar. Oh, there! Now's your chance to run. Ok. Ok, según yo no hay ningún Shadow. Ok, a ver esta puerta. ¿Es la subida? Oh, ok, genial. Ok. Subamos entonces. Ok, a partir de aquí todo es nuevo, absolutamente nuevo. Ajá. Este olor. Tiene que ser ella. Está justo detrás de la puerta. Sí. A ver, espérame. A ver. Habilidad. Sí, habilidad. Chie tiene un poquito la vida baja, pero no es tanto, pero de todas formas, ¿no? ¿Qué era Patra? Neutraliza. Ok. No tengo día. Creí que sí tenía, weón. Ah, bueno, con Yosuke, vale. Genial. Ok, con eso estamos. A ver, ¿qué sigue, weón? A ver. Oh, aquí ya es el palacio como tal. I knew it. There's two of her. Bueno, eso era más que obvio que habían dos como ella. Oh? Ooh, what's this? 3 princes are here to see me. My. Are you the surprise guests who came in late? Oh, I wish I'd gotten a better look at you. My, it's getting crowded here. Why don't you and I go somewhere else? Huh? A land far, far away where no one knows me. If you're my prince, you'd take me there, won't you? Come on, pretty please? Pretty please. Oh, is this scoring a hot stud? Esto era lo de meterle ficha. ¿Qué? ¿Qué es esa expresión? Wait, does that include me too? Ajá. Duh. The third one's gotta be me. I seriously doubt that. Chie. Yes, she's my prince. She always leads the way. Chie's a strong prince. Ajá. Or at least she was. Was? When it comes down to it, Chie's just not good enough. She can't take me away from here. She can't save me. Yukiko! No, de hecho sí podemos.
Stop. Historic inn? Manager training? I'm sick of all these things chaining me down. I Ok. never asked to be born here. Everything's decided for me, from how I live to where I die. I'm so sick of it. To hell with it all. Ok. That's not true. I just want to go somewhere far away. Anywhere but here. Someone please take me away. I can't leave here on my own. Se anda burlando de la Yukiko original. Stop. Please stop. I have no hope if I stay, and no courage to leave. So I sit on my ass, hoping that someday my prince will come. I don't care where we go. Anywhere's fine. As long as it's not here, I don't give a damn. Ok. Historical tradition, pride of the town. What a bunch of bullshit. How dare you? That's how I really feel. Puede ser, sí. Isn't that right, me? No. Stop! Don't say it! No! You're not me! Ok. Ok, se viene. Oh, mierda, me salté un diálogo. Bueno. A la verga. Ali tiene la cara de Yukiko todavía. Es re bizarro. Yukiko! We have to stop it. That girl's in danger. Ajá. We know. It's all right, Yukiko. Just hang in there. Ok, boss time. I am a shadow, the true self. Ok. Now, my prince, why don't we dance and make merry together? Ok, si esto es un boss, el boss principal, significa que esto no va a ser fácil. Y como también estoy al límite de tiempo, vamos a darle un intento. Y si pierdo, pues ya el siguiente stream sería cuando me dedique a vencerle, ¿no? Hang in there, Yukiko. I'm right here for you. Oh, really? Then I'll make sure to give you plenty to deal with. Ok, lo mejor aquí será utilizar la estrategia. Lo que significa es que debo aplicar nerfeos y bufeos también. A ver, aumenta la defensa de un aliado. Reduce la defensa de un enemigo. Aumenta el ataque de un aliado. Ok. Vamos a bajarle la defensa. Por si tiene demasiada vida, lo cual es muy muy posible. Aumenta la probabilidad de golpe evasión de un aliado durante 3 turnos. Silencia a un enemigo. Permite escapar de la mayoría de combates. Ok. Ok, vamos a aumentarnos. Ajá, la evasión. Aplasta cráneos. Esta habilidad es nueva. No la había visto, de hecho. Tarukai aumenta el ataque de un aliado. Y justamente quien va a hacer el ataque es Chie. Ok, no quitó demasiada vida. Vale. Creo que podríamos sí balancear bien. Creo que ya no voy a necesitar más nerfeos. Estaba pensando también en bajarle el ataque, pero que creo que no va a ser necesario. Al menos por ahora, creo yo. Creo que con bajándole la defensa y subirnos un poco la evasión, creo que con eso estaría bien. Y subirnos el ataque también, para aprovechar el hecho de bajarle la defensa. A ver. Yo creo que, al menos por ahora, no va a ser necesario usar ataques especiales. Lo mismo con Yosuke.
Ok, sí tiene, por supuesto, bastante vida. Pero aquí con Chie sí va a ser diferente. Que es con quien vamos a abusar esta habilidad. 139. ¡A la verga! Ok. Ok, aquí mi estrategia va a ser abusar de esa habilidad de Chie que baja un montón de vida. Y curarlo con los demás, básicamente. Entonces, a ver. Lo mismo, creo que por ahora. ¿Debería curar ya? Tal vez sí, tal vez no, no estoy seguro todavía. A ver. Sobre todo a Chie, que es quien va a estar gastando vida muchísimo por la habilidad. Ok. Colmillos dobles. Genial. A ver. Habilidad. Aumenta la defensa. Reduce defensa. De hecho, ya va a ser el último turno en que tiene la defensa baja. Pero antes, aumenta el ataque. Ok. Reduce la defensa. Aumenta la defensa. Reduce la defensa. Ok. Ajá. Ajá, para que dure más. Sí. A ver. Silencio un enemigo. Permite escapar de la mayoría de combates. No, a ver, ¿cuál es este? Silencio, ok. Ok, Chie. Ajá. Ataque revertido. Oh, se le bajó el ataque. No. Vamos a subirnos también el ataque. Genial, genial. Vamos bastante bien. Chie tiene muy bajo puntos especiales, huevón. Fuck. No me había dado cuenta hasta ahora. A ver, aumenta el ataque. Ok, yo le puedo subir el ataque a Chie entonces, en lugar de gastárselo. A ver, reduce la defensa. Aumenta la defensa. ¿La defensa para quién? No, ok. Vamos a subirnos a nosotros mismos la defensa. Ok. ¿Y Yosuke qué puede hacer? A ver. Permite escapar. No. Silencia. Aumenta probabilidad. Ok. Creo que por ahora nada más. Lo básico. Y con Chie sí. Full daño. Ajá. What? Are you trying to make me mad? Ajá, exactamente. Muro blanco. Resistente al hielo. Pero pues no estamos usando elemental. Bueno. Boom. Boom. Ok. Y Chie muchísimo más todavía. ¡Ey! Genial, huevón. Mira, compasión. A ver, vamos a ver. Yosuke tiene baja vida. Lo que sí voy a hacer es aumentarle el tiempo de duración del ataque. Ajá. A Chie. Mierda. Entonces no solamente es Chie, sino que también es la habilidad como tal. Gasta un montón de puntos de especiales, huevón. Ok. ¡Ey! Ok, vale. No, Chie no, meramente es aplasta cráneos. Ok. We're not done yet. Show me this strength of yours. Ok, vamos más. Prácticamente 55%, creo. Come, my prince. Ay, está muy bizarra que le hayan puesto la cara de Yukiko a un ave. Defensa revertida. Invocar. Fuck. No jodas.
No jodas, what the fuck. Vamos a tener que lidiar con uno más. This one's tough. Hang in there. It's tough, dice. Fuck. A ver, voy, al menos por un turno voy a ignorarlo porque quiero saber qué va a hacer, huevón. No podemos actuar si es que no sabemos qué es lo que va a hacer. Voy a bajarle la defensa. Podría darle al otro también. Pero creo que lo mejor base es bajarle la defensa. Es que no sé, a ver. Lo que podría ser es que nos encarguemos del que acaba de invocar. Pero es que pueda invocar a otro también. Aunque no sabemos qué tanta vida tenga, lo más probable es que tenga muy poca vida. ¿No? Entonces no estoy seguro del todo qué hacer aquí. Fuck. Lo que podría hacer es checar si tiene resistencia a ataques físicos. Ok. Pero sí tiene bastante vida, huevón. Aproximadamente en 3 turnos lo estaríamos matando. A ver, vamos a tratar de darle. No, ni siquiera en 3 turnos, huevón. Tiene demasiada vida, huevón. Ok, voy a arriesgarme a matarlo, básicamente. Lo cual no quiere decir que no voy a invocar uno nuevo, porque es muy posible de que invoque uno nuevo. Pero está el tema también de que es muy posible de que no invoque otro también. Entonces es factible. Pero si nos arriesgamos demasiado y si va a invocar a otro apenas lo hayamos matado, va a ser desastroso, huevón. No, a ver, ¿qué es lo que quería hacer? Ok, no tiene resistencia a ataques físicos, entonces... pero bajarle la defensa me va a bajar demasiado los puntos. Entonces creo que lo mejor va a ser... es A ver. La mierda, tiene un montón. ¿Macajam? Ok. Fuck. Tal vez sí valga la pena matarlo. A ver. Fuck. Chie-chan can't use her persona. Sí. Sí es cierto, huevón. Fuck. No, creo que cambio de planes. Tal vez solo va a infligir estados. Ajá, tenía muy baja vida Chie, pero a ver, voy a ver si es que puedo hacer algo. Ok, parece que solamente es el bloqueo de personas. Ok, creo que nada más va a infligir estados ahorita. ¿Qué es eso? No jodas. ¿Un one shot? Ok, a ver, vale. Aunque puede ser nada más que por el estado que tiene. A ver, sea así. Ok, parece que no va a atacar con elementos ni físicamente. Solo va a infligir estados. Ok, pero lo único sí ahorita es revivir a Yosuke, huevón. Fuck. A ver, semilla de melocotón. No. Gota. No. Ok, esto sí. Ok. ¿Tengo alguna habilidad para quitarle el estado? ¿Aumenta la probabilidad de golpe? No. Ok, creo que lo tengo con héroe. A ver. No, lo que voy a hacer aquí es curar a Yosuke, weón. Ok. Ya. Ok. Es silencio, ¿verdad? A ver si es que puedo curar el silencio.
Restaura. Revive. Cura mareo y derribo. Cura todos los estados alterados salvo derribo e inconsciencia. Barrera, no. Aumenta, no. Inflige, no. Oh, no tengo para curar ese estado. Fuck. Restaura 30%. Cura mareo y derribo. Ok, podría utilizar esta, al menos por ahora. Aunque creo que no es necesario, al menos en este turno. Podría utilizar otro turno. Oh, bueno, sí ataca físicamente, pero básicamente no hace ningún daño. Entonces, creo que... Ok, ajá, cambio de planes. Nos enfocamos en el boss y ignoramos al bro este. Y hacemos lo que podamos, claro, con los estados que inflige, eso sí. Es clave. A ver. Tengo que cambiar de persona. Creo que... a ver. Inflige daño físico. Reduce la defensa. Anula las bonificaciones estadísticas de los enemigos. Ok, al menos eso ahorita no me va a hacer falta. Neutraliza pánico, miedo y furia. Ok. A ver, déjame checar los demás. Reduce la probabilidad de golpe, evasión, ok. Infunde pánico al enemigo. Aumenta la probabilidad de infligir pánico. Ok. Oh, esto sí lo leí, ok. A ver. Neutraliza pánico, miedo y furia. A ver. Ok, creo que me voy... Mejor me cambio a... Ajá. Para... bueno, no lo voy a poder usar ahora todavía, pero... Para cuando sea necesario. Chie-chan can't use her persona. Sí, sí sabemos. Pero no tengo ninguna habilidad para quitarle el silenciar. Y lo mejor que puedo hacer ahora es no utilizar Día. Aunque... A ver. Podría curar a Chie ahorita, aunque creo que no es necesario del todo curarla. Tal vez. A ver. Ok, vamos a curarla. De por si acaso nada más. Oh, ok, genial. Justo se recuperó, vale. Es casi la mitad, huevón. Ah, no jodas, ¿sabe curar? La puta madre, no puede ser, huevón. Ok, pero, ahora, ¿qué tan seguido va a curar? Es el tema. Si no cura demasiado, ni muy seguido, podemos sobrellevarlo, la verdad. Sin ningún problema podríamos sobrellevarlo. El tema de que puede curar. A ver, ¿qué habilidades más tengo? Reduce la defensa. Ok, creo que no la voy a aplicar. O tal vez sí, huevón. Fuck. Una vez más podría usarla. A ver. Para ver lo que podemos hacer. Y también compensando con el hecho de que lo curó un poco. A ver qué habilidades tienes. Yo es que aumenta la probabilidad de evasión, ¿ok? Creo que a quien le iría mejor esto ahorita es a Chie. Ajá. Para que no le inflijan ningún tipo de estado. A ver. Y lo que sí voy a hacer es fijo subirme el ataque con Chie. Para quitarle la misma cantidad que al principio. Makajam. Ah, no jodas, ¿en serio? Fuck. ¿Y esto? Oh, mierda. This isn't good. Ok. That's not how it's supposed to work. You have to escort me. Ok. Ah, mierda. No. Bueno, entonces supongo que va a tocar farmear más entonces.
Pero, de hecho, yo creí que me iba a tardar un poquito más en el dungeon, en llegar al final. Entonces, más que todo por eso... O sea, yo creí que iban a ser 2 subjefes y al último ya sería el final, pero... No, ok, claramente nos tocó al último, pues, ¿no? Bueno, nos tocó ya el último jefe. Entonces, lo que voy a hacer a la siguiente, pues, es farmear. Y para poder derrotarlo, que por cierto, no está tan difícil. Pero, me va a tocar, sí, farmear un poquito más para poder subir de nivel. Y para que, no nos one-shotee, básicamente. Ajá. Y bueno, yo creo que ahí quedaría el stream. A ver, reintentar. ¿Se puede reintentar? Ah, ok, desde aquí entonces. Ah, ok, entonces yo creo que estaría bien dejarlo aquí, pues, ¿no? No, pero a ver. Ah, no, sigo con la... Es la misma cantidad de puntos especiales. Entonces, es justo antes de enfrentarnos al boss. Ok, supongo que aquí podríamos guardar también la partida. Ah, pero me va a tocar regresar manualmente, man. Fuck. A ver. A ver. Voy a tratar de regresar para poder guardar la partida. Nada más para que no se pierda todo el progreso. El poco progreso en cuanto a niveles. Para que no se pierda esa poca experiencia que ganamos derrotando a los Shadows y tal, ¿no? Ah, un Shadow, justo, la puta madre. Bueno, estos son débiles a hielo, ¿verdad? I smell 2 enemies. Beat them up. Someone else's turn. Pero ¿por qué tienen turnos si se supone que fue en ventaja? Pero bueno. Ah, no, es cierto, huevón. No, creo que le voy a dar prioridad a escapar tal vez ahorita. Oh, there. Now's your chance to run. Sí, porque estaría gastando puntos especiales y eso no me va a convenir para nada, de hecho. Ok, entonces lo mejor sí será dejarlo ahí por ahora. Hay un Shadow aquí. Sí fijo tengo que derrotarlo. O escapar. Ajá. It's... Oh, there. Now's your chance to run. Ok. Está mirando en esta dirección. Ah, no puede ser, fuck. Ah, la verga, y ese Shadow es primera vez que lo veo, huevón. Ambushed you. Ok. No estamos en una situación buena. Ah, pero sí nos permitieron escapar, genial. Es primera vez que me aparece ese Shadow, de hecho. No me había aparecido antes, huevón. A ver, vamos por aquí. Ok, no hay ningún Shadow por acá. Y a ver, ok, una puerta. Ok, aquí sí hay un Shadow y es uno rojo, por cierto. A ver. Oh, no. Entonces no es necesario luchar. Solo es un callejón sin salida nada más. Ok. Seguimos por acá. Ok, por acá. Ok, a ver. Ay. Oh, ese es el Shadow especial, creo. Sí, sí es. Aunque pues no lo puedo derrotar todavía. Aquí hay una puerta. Ah, no, ¿sabes? Me acabo de acordar de que el ítem para poder escapar del dungeon existe, huevón. Y tengo varios, entonces... Bueno, nos vamos con eso. Ok. Volver a la entrada, sí. Ok, voy a guardar la partida y pues... Ajá.
Ok, listo, pues. Y con eso básicamente terminamos el stream. Ya la próxima vez que me toque seguir con el juego, lo que voy a hacer es farmear un poco para poder derrotar al boss, pues, ¿no? Y bueno, ya me voy despidiendo porque he pasado el tiempo límite. Mi tiempo límite, por cierto. Y bueno, me despido. Hasta la próxima.